Bueno, buenas tardes, doctora, buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad les vamos a hablar, vamos a poner sobre mal agudo de montaña, insuficiencia respiratoria aguda, crisis asmáticas, soporte de vía aérea y secuencia de intubación rápida. Siguiente, por favor. Para comenzar, vamos a hablar del mal agudo de montaña. Siguiente, por favor. Vamos a definir el mal agudo de montaña como un conglomerado de reacciones fisiológicas causada por la poca adaptación de nuestro organismo a la falta de oxígeno, ¿no? Vamos a ver, disculpe, doctora. Bueno, continuando, vamos a ver que la presión barométrica a nivel del mar va a ser aproximadamente 760 milímetros de mercurio y esta va a comenzar a disminuir a medida que vaya subiendo de altura. Aproximadamente se dice que la presión barométrica disminuye 100 milímetros de mercurio por cada 1000 metros que se asciende, ¿no? Entonces vamos a definir al mal agudo de montaña dentro de todas las enfermedades asociadas a altura, que es la más común. También la importancia de conocer de esta patología es porque nuestra ciudad se ubica en el tercer puesto, ¿no? En el tercer puesto de las ciudades más altas del mundo, ¿no? Como se puede ver en el cuadro. Entonces es primordial saber esta entidad patológica. Entonces, ¿cómo se va a definir? Según Lake Louise, el mal agudo de montaña se va a definir como la presencia de cefalea en aquellas personas que hayan subido a una altura mayor a 2.500 metros sobre el nivel del mar. Algunas literaturas mencionan a 2.400 metros sobre el nivel del mar. Esto asociado a uno o dos síntomas, ya sean gastrointestinales como náuseas, vómitos, o sea, alteraciones del estado de conciencia, ¿no? Siguiente, por favor. Dentro de la epidemiología vamos a ver que es muy variada, ¿no? Va a afectar más a hombres que a mujeres, según algunos textos. También vamos a ver que va a disminuir, ¿no? La incidencia de mal agudo de montaña disminuye con la edad, ¿no? Aquellos pacientes de 50, 60 años tienen menos riesgo, ¿no? De sufrir esta patología. Vamos a ver también que hay factores predisponentes, ¿no? Que pueden predisponer a que una persona sufra mal agudo de montaña. Tanto dentro de estas tenemos enfermedades crónicas del pulmón, ¿no? Podemos tener, por ejemplo, un EPID, un EPOC, que podría exacerbarse, ¿no? En aquellos pacientes que suban altura. Vamos a ver también que la juventud ni la forma física va a conferir un factor protector para esta patología, ¿no? Como podemos ver en este cuadro, podemos ver el efecto agudo de la altura sobre la saturación de oxígeno y los valores de gases en sangre arterial. Y podemos ver, ¿no? Las diferentes altitudes y cómo comienza a variar, ¿no? Cómo la presión barométrica comienza a caer cuando hay mayor altura y consecuentemente esto, la presión arterial de oxígeno también va a descender. Y la saturación también, ¿no? Recordemos que para nuestro medio la saturación normal va desde 88 hasta 93, ¿no? Según algunas bibliografías. Siguiente, por favor. Dentro de los síntomas del mal agudo de montaña, vamos a ver que son síntomas variables, ¿no? Pero esto se asocia más a una cefalea, ¿no? Y esta cefalea se tiende a relacionar como si fuera una cefalea post ingesta de alcohol, ¿no? Es una cefalea más que todo frontal, de localización frontal, opresiva, y que puede aparecer 3 a 8 horas después, ¿no? Que se haya hecho el ascenso. Dentro de otros síntomas también que se pueden ver dentro de lo que es el mal agudo de montaña, tenemos el mareo, el vértigo, el cansancio, el insomnio, y este insomnio se va a dar básicamente por la falta de oxígeno, ¿no? A nivel cerebral. Una vez que el organismo está expuesto a un estado de hipoxia, lo que hace el organismo a nivel del glomus cariotidio, lo que encontramos son los quimiorreceptores. Estos quimiorreceptores van a detectar estos cambios, ¿no? Estos cambios de presión a nivel de la sangre arterial, con lo cual se va a activar un mecanismo compensatorio, ¿no? El cuerpo va a responder a esta hipoxia aguda, ¿no? Mediante estos quimiorreceptores se va a ir mediante el noveno nervio craneal o glosofaringio hacia lo que viene a ser el área o centro respiratorio que se encuentra a nivel del piso del cuarto ventrículo, y ahí se va a generar una serie de respuestas, ¿no? Mediante nervios eferentes se va a aumentar lo que viene a ser la ventilación pulmonar, ¿no? Y con este se va a tratar de jalar mucho más oxígeno hacia el interior. Vamos a tener factores que intervienen en el mal agudo de montaña. Dentro de eso vamos a ver que es el descenso del oxígeno ambiental, el descenso de la presión atmosférica, como ya les nombré, el descenso del vapor de agua y el descenso de la temperatura también, ¿no? Siguiente, por favor.
Dentro de los síntomas de mal agudo de montaña, en bebés y en niños, podemos ver que los síntomas a veces son inespecíficos, ¿no? Pueden presentar irritabilidad, llanto, pueden dejar de comer, pueden tener un sueño deficiente, ¿no? Entonces, habría que abarcarlos de diferente manera a estos pacientes, ¿no? Normalmente había una triada clásica, ¿no? Del mal agudo de montaña, que era la cefalea, la anorexia y el insomnio, ¿no? Aunque esta ha ido cambiando con el pasar del tiempo, ¿no? Se han ido acuñando otros términos. Siguiente, por favor. Dentro de lo que viene a ser el diagnóstico de mal agudo de montaña, el diagnóstico básicamente no tenemos como que una prueba gol estándar para diagnosticar, ¿no? Pero el diagnóstico más se va a basar en la clínica y el antecedente, ¿no? Que el paciente nos refiera que estaba en la costa y ha hecho un viaje a altura y ha comenzado a presentar estos síntomas, ¿no? Como les dije, no hay medidas objetivas fiables para el diagnóstico. Llámese, el examen físico a veces puede ser normal, los valores del laboratorio también pueden ser normales, los signos vitales también pueden estar en los rangos normales. Lo que sí puede variar es la oxigenación, ¿no? La saturación de oxígeno que sí puede descender. Vamos a ver que no se justifican pruebas radiológicas o de laboratorio a menos que el diagnóstico no esté claro, ¿no? No vamos a pedir pruebas imagenológicas o exámenes laboratoriales si es que no sustentamos el porqué de estas, ¿no? Siguiente, por favor. Eh, Otra ayuda para el diagnóstico que nos puede ayudar a establecer un diagnóstico de mal agudo de montaña es la suplementación de oxígeno, ¿no? Se ha visto que en este tipo de pacientes que comienzan a ascender a altura y comienzan a tener estos síntomas ya mencionados, al momento de suministrarse el oxígeno de 2 a 4 litros por minuto por cánula binasal por 15 a 20 minutos, tienden a mejorar los síntomas, ¿no? Entonces, esto nos podría hacer pensar que estamos frente a un mal agudo de montaña, ¿no? Siguiente, por favor. Vamos a encontrar en la literatura que hay diversas escalas que se han propuesto para el diagnóstico del mal agudo de montaña, dentro de las cuales tenemos esta escala, la escala de Lake-Lewis, la cual básicamente nos mide 4 parámetros, ¿no? Uno, que es el dolor de cabeza, los síntomas gastrointestinales, la fatiga, debilidad, el mareo y la dificultad para dormir. Entonces, a estos 5 ítems se les agrega o se les proporciona un valor, ¿no? Si presenta, si es leve, si es moderado, y se le asigna un valor de 0, 1, 2 o 3. Vamos a ver que aquellos pacientes que en la escala de Lake-Lewis tengan un resultado de 1 a 3, se le puede catalogar como un mal agudo de montaña leve. Aquellos que estén de 4 a 6, con un mal de agudo de montaña moderado, y aquellos que estén de 7 a más, con un mal agudo de montaña moderado a severo, ¿no? Y esto nos va a ayudar a tratar al paciente y a enfocar el tratamiento, ¿no? No es lo mismo tratar a un paciente con un mal agudo de montaña leve que uno con uno grave, ¿no? Va a diferir tanto en el tratamiento farmacológico como en las medidas que vayamos a tomar. Siguiente, por favor. Acá tenemos otro cuestionario que se usa para el diagnóstico de mal agudo de montaña. Y en acá básicamente lo que se hacen es preguntar, ¿no? Una serie de preguntas y también lo que se mide es la gravedad general de los síntomas, ¿no? Y los puntos asociados. Y esto más que todo a la reducción, ¿no? Del esfuerzo físico que pueda hacer el paciente, ¿no? Vamos a ver que va a responder, si responde afirmativamente a la primera premisa y vemos que en la otra escala está mayor a 2, se correlaciona estrechamente con un mal agudo de montaña, ¿no? Siguiente, por favor. Dentro de los diagnósticos diferenciales, ¿en qué momento tenemos que pensar en un diagnóstico diferencial? En aquel momento en que los síntomas se presenten 2 días después de llegar a la altitud, en las cuales haya ausencia de dolor de cabeza, ¿no? Que es como un síntoma cardinal de esto, que haya una disnea de reposo y que presente la falta de mejoría a la administración de oxígeno suplementario, ¿no? Es decir, se le administra oxígeno suplementario y no mejoran los síntomas. Entonces, y los síntomas también no cuadran con el tiempo, ¿no? Se dan 2 días después, entonces ahí nos puede hacer pensar que puede ser otra causa y no puede ser un mal agudo de montaña. Entonces, dentro de estos diagnósticos diferenciales que se pueden manejar, podemos tener, por ejemplo, la intoxicación por monóxido de carbono, una deshidratación, una hipotermia, una resaca alcohólica y una infección bacteriana, ¿no? Siguiente, por favor. Dentro del tratamiento para el mal agudo de montaña, vamos a tener que se va a basar de acuerdo a la gravedad, ¿no? En los casos leves, básicamente es una terapia o un tratamiento conservador, ¿no? En los cuales se trata de limitar al paciente que siga ascendiendo y se le da un tratamiento sintomatológico, ¿no? Un tratamiento para la cefalea, ya puede ser con AINES, paracetamol, una aspirina.
En el caso que el paciente refiere a náuseas o vómitos, se le pueden dar unos antieméticos, o a lo que sea, algunos medicamentos como el granicetrón, el ondansetron. Vamos a ver que también los pacientes que sean con síntomas moderados a graves pueden requerir otra medicación en esto. Dentro de estos encontramos lo que vienen a ser los corticoides como la dexametasona o los inhibidores de la anhidrasa carbónica, como viene a ser la acetazolamida, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces vamos a hablar un poco de lo que viene a ser el tratamiento conservador, ¿no? Que básicamente se da en aquellos casos leves, ¿no? Uno, como primera medida es evitar el ascenso, ¿no? Evitar que el paciente siga ascendiendo y que estos síntomas sigan empeorando. Limitar la actividad física, los analgésicos, como ya les dije, dentro de eso podemos ser paracetamol y ibuprofeno, los antieméticos y en última instancia la acetazolamida, ¿no? Siguiente, por favor. El descenso, vamos a ver que el descenso va a ser una medida eficaz, ¿no? Para el tratamiento del mal agudo de montaña, pero no es obligatorio ni necesario, excepto en aquellos que los síntomas sean irritables y se sospecha que la enfermedad está progresando, ¿no? O se está complicando. ¿Y qué complicaciones podemos tener en el mal agudo de montaña? Podemos tener lo que es un edema cerebral asociado a altura, un edema agudo de pulmón asociado a altura, ¿no? En los cuales sí, pues va a poner en riesgo la vida del paciente. Otro que se debe, la otra medida es la oxigenoterapia, ¿no? El oxígeno suplementario es muy eficaz para el alivio de estos síntomas y se debe administrar de 1 a 3 litros de oxígeno por minuto, ¿no? La oxigenoterapia normalmente se indica o se prescribe de 12 horas a 48 horas, ¿no? Durante el sueño. Eso también para mejorar la calidad de sueño y disminuir el insomnio, ¿no? Que es otro síntoma muy común en nuestro tipo de pacientes. Siguiente, por favor. Dentro de lo que viene a ser el tratamiento farmacológico, vamos a tener básicamente lo que viene a ser tanto para el tratamiento, para lo que es el mago de montaña leve, el moderado y para lo que es el preventivo, ¿no? Para lo que es el mago de montaña preventivo, si se quiere prevenir, se usa lo que viene a ser la acetazolamida, ¿no? De 125 miligramos vía oral cada 12 horas, ¿no? Y en niños de 2,5 miligramos por kilogramo, una dosis única, ¿no? Vamos a ver que el mecanismo de la acetazolamina, ¿en qué se basa? Algunos lo usan como un tratamiento preventivo, antes se le puede prescribir al paciente antes que suba o haga su viaje a altura, o también para aclimatarse. Entonces, el mecanismo de la acetazolamida básicamente es un inhibidor de la anhidrasa carbónica que actúa a nivel del túbulo contorneado proximal y lo que va a hacer es inducir a una acidosis metabólica, ¿no? Recordemos con ese mecanismo compensatorio que el organismo hace cuando se está presentando una hipoxia aguda, al momento de hiperventilar se va perdiendo CO2 y lo que pasa es que va a haber una disminución de la presión parcial de CO2, entonces el paciente va a tener una alcalosis respiratoria. Entonces el acetazolamina lo que hace es tratar de eliminar álcalis y acidificar, ¿no? Y inducir una acidosis metabólica, ¿no? Con lo cual estaría compensando la alcalosis respiratoria, producto de esa compensación del organismo. Vamos a ver que en el tratamiento leve también se prefiere lo que es el uso de acetazolamida, y en el tratamiento de lo que viene a ser un mal agudo de montaña moderado a severo, el tratamiento de elección, según algunas bibliografías, viene a ser la dexametasona, ¿no? 4 miligramos por vía oral cada 6 horas. Y en niños de 0,5 miligramos por kilogramo peso por vía oral, ¿no? Dosis única cada 6 horas. En algunos textos también se dice que para el tratamiento del mal agudo de montaña se puede combinar tanto lo que es la dexametasona como la acetazolamida, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, vamos a ver que la acetazolamida acelera la aclimatación a gran altitud, como ya les dije, la dosis de 125 a 250 miligramos por vía oral 2 veces al día. Vamos a ver que la dexametasona, que es el otro tratamiento en casos graves a severos, la dexametasona, por ejemplo, no alivia los síntomas, ¿no? Del mal agudo de montaña, pero no mejora la aclimatación. Es decir, la dexametasona mejora los síntomas, pero no mejora la aclimatación. Entonces, no se le puede dar a un paciente que va a subir a altitud, ¿no? Vamos a ver que otros tratamientos que se han probado, folclóricos, por así decirlo, tenemos el chachacomo, la hoja de coca, que se pueden tomar en infusiones, ¿no? Pero no hay estudios que revelen, ¿no? La respuesta o qué mecanismos fisiológicos están mediando dentro del organismo para que haya una mejoría, ¿no? No es como la acetazolamina, que se sabe cómo mejora los síntomas y esto los mejora aumentando lo que viene a ser el flujo sanguíneo cerebral, ¿no? En un 20-30%, mediante los cuales, pues, mejora el dolor de cabeza. También baja lo que es la presión,
la presión pulmonar, con lo cual podría prevenir lo que es el edema agudo del pulmón de altura, ¿no? Siguiente, por favor. Ya bueno, como segundo tema de la exposición vamos a tener a la insuficiencia respiratoria aguda. Siguiente, por favor. Ya bueno, como sabemos, ¿no? La función principal del aparato respiratorio va a ser realizar un adecuado intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Para cumplir con esta función no solo se va a necesitar los pulmones, sino también de un buen funcionamiento del sistema nervioso central, de los músculos respiratorios y de una correcta circulación pulmonar. Entonces, cuando alguno de estos componentes va a fallar, se va a producir una insuficiencia respiratoria aguda. Entonces, la insuficiencia respiratoria aguda va a ser la alteración severa del intercambio gaseoso, que no va a satisfacer las necesidades del organismo. Esto en la práctica clínica se va a definirse como una presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio, ¿no? Esto con una persona en reposo, en vigilia y respirando aire ambiental. Esta a su vez puede ir acompañada o no de una presión, de un aumento de la presión arterial de dióxido de carbono, que sea mayor o igual a 45 milímetros de mercurio, ¿no? Esto lo va a diferenciar en una insuficiencia respiratoria tipo 1, que va a ser hipoxémica, o una insuficiencia respiratoria tipo 2, que va a ser hipercáfnica. Acá tenemos que destacar que se va a considerar hipoxemia cuando la presión de oxígeno va a bajar por debajo de los 80 milímetros de mercurio. Entonces, esta insuficiencia respiratoria va a ser de instauración rápida, va a ser en un pulmón previamente sano, ¿no? La insuficiencia respiratoria aguda, y con una alteración del equilibrio ácido-base. Y además tenemos también que recordar que va a ser uno de los principales motivos de ingreso a UCI y va a tener alta mortalidad. Entonces, en el siguiente cuadro podemos ver la clasificación de la hipoxemia. Esta va a ir, ¿no? Va a tener diferentes grados y vamos a tener que lo normal va a ser de 80 a 100 milímetros de mercurio, ¿no? Esto con una saturación de oxígeno del 95 al 100%. Esto a nivel del mar, ¿no? Cabe destacar. Y la hipoxemia, como ya lo dije, va a ser cuando la presión arterial de oxígeno va a bajar por debajo de los 80 milímetros de mercurio y la saturación de oxígeno va a ser menor al 95%. Y luego vamos a tener los tres grados, ¿no? La hipoxemia leve, la moderada y la severa. En el caso de la hipoxemia leve, esta va a ir con una presión arterial de oxígeno de 60 a 79 milímetros de mercurio y con una saturación del 90 al 94%. La hipoxemia moderada va a ser de 40 a 59 milímetros de mercurio, ¿no? De presión arterial de oxígeno, y con una saturación del 75 al 89%. Y por último vamos a tener la hipoxemia severa, que va a ser una presión arterial de oxígeno menor a 40 milímetros de mercurio y una saturación de oxígeno menor al 75%. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, para un buen manejo de la insuficiencia respiratoria aguda va a ser necesario conocer lo que va a ser la diferencia alveolo arterial de oxígeno, o lo que también se le conoce como gradiente alveolo arterial de oxígeno. Esta va a servir como un índice que va a mostrar la eficacia del intercambio gasoso. Esta se va a calcular mediante la fórmula que podemos ver en el recuadro amarillo, ¿no? Que va a ser el gradiente alveolar arterial de oxígeno va a ser igual a la presión alveolar de oxígeno menos la presión arterial de oxígeno, ¿no? Como sabemos, la presión arterial de oxígeno podemos obtenerla a través de un NAGA. Pero ¿cómo tenemos la presión alveolar de oxígeno? La presión alveolar de oxígeno se va a obtener mediante la fórmula del recuadro gris, ¿no? Que va a ser un FiO2 por la presión barométrica menos la presión parcial del vapor de agua, ¿no? Esto restado menos la de la presión alveolar de dióxido de carbono sobre una constante R, ¿no? Entonces, el FiO2 sabemos, ¿no? Que es un 0.21 respirando aire ambiental. La presión barométrica va a variar, ¿no? Dependiendo de la altura a la que nos encontremos, pero a nivel del mar va a ser de 760 milímetros de mercurio. La presión del vapor de agua va a ser de 47 milímetros de mercurio cuando la temperatura sea 337 grados centígrados, y la presión alveolar de oxígeno en la práctica va a equivalernos a la presión alveolar de dióxido de carbono, ¿no? Y el R va a ser el coeficiente de reposo, ¿no? Que va a ser de 0.8, y este va a reflejar la relación entre el consumo de oxígeno y la producción del dióxido de carbono. Como podemos ver en la tabla, ¿no? De la derecha, ahí podemos ver cómo va a variar, ¿no? La presión atmosférica en relación a la altura. Tenemos que tener en cuenta también que este gradiente va a variar con la edad, ¿no? Esto según la afectación, podemos diferenciar la insuficiencia respiratoria en una insuficiencia respiratoria con gradiente normal o una insuficiencia respiratoria con gradiente elevado. En el caso que el gradiente sea normal, este va a reflejar una afección pulmonar, extrapulmonar. Y en el caso que el gradiente sea elevado, va a reflejar una patología pulmonar, ¿no? Entonces, este gradiente debe ser menor a 30, ¿no? Y en algunas bibliografías nos dice que incluso debe ser de menor de 20. Y cuando va a ser mayor a 30 nos va a indicar que va a haber un daño pulmonar, ¿no? Que va a condicionar la presencia de la insuficiencia respiratoria aguda. Siguiente.
Entonces, para la clasificación de la insuficiencia respiratoria vamos a tener diferentes formas, ¿no? Una de ellas va a ser la clasificación según la gasometría, que lo vamos a dividir en cuatro tipos, ¿no? Pero los dos principales van a ser el tipo uno y el tipo 2. En el caso del tipo uno también se le va a considerar como insuficiencia respiratoria hipoxémica o insuficiencia respiratoria parcial. Esta va a cursar con una presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio y con la presión arterial de dióxido de carbono normal o disminuido. Esta va a estar en relación al intercambio gaseoso y se va a ver sobre todo en alteraciones de la ventilación-perfusión o en trastornos de la difusión. En el caso de la insuficiencia respiratoria tipo 2, o también llamada insuficiencia respiratoria hipercápnica o global, también va a cursar con la presión arterial de oxígeno disminuida, menor a 60 milímetros de mercurio. Pero la presión arterial de oxígeno, de dióxido de carbono, perdón, ya va a estar elevada, ¿no? Y va a ser mayor o igual a 45 milímetros de mercurio. En este tipo de insuficiencia respiratoria va a predominar el fallo ventilatorio y se va a ver sobre todo en alteraciones de la ventilación perfunción tan extensos que no van a poder ser compensados. En el caso de los otros dos tipos, la insuficiencia respiratoria tipo 3 o también denominada perioperatoria, se va a asociar al aumento del volumen crítico de cierre y a una disminución de la capacidad vital. Esto sobre todo en pacientes ancianos y posoperados, ¿no? Sobre todo en cirugías toracoabdominales. Y la insuficiencia respiratoria tipo 4, perdón, esa o también denominada asociada al estado de shock o hiperfusión, en esta va a haber una disminución de la entrega de oxígeno y la disponibilidad de energía a los músculos respiratorios, ¿no? Va a estar disminuida ya, ¿no? Y por ende va a haber una marcada reducción de la presión venosa de dióxido de carbono. Siguiente, por favor. Otra clasificación va a ser según la severidad. Y para esto se va a usar el índice PAFI, ¿no? Que va a ser la presión arterial de oxígeno sobre la fracción inspirada de oxígeno, ¿no? Esto se puede calcular mediante la fórmula de los recuadros plomos, perdón, que va a ser la presión arterial de oxígeno sobre el FiO2 en porcentaje, ¿no? O multiplicado por 100. O también la presión arterial de oxígeno sobre la FiO2 en decimales, ¿no? Para ya no estar multiplicando por 100 y sacar un resultado de frente. Cabe destacar que también este índice PAFI va a sufrir una alteración por la altura, ¿no? Y vamos a tener el PAFI ajustado, que va a ser la presión arterial de oxígeno sobre el FiO2 en decimales por la presión barométrica del lugar sobre 760. Cabe destacar, ¿no? Que según diversos estudios que se hicieron, a la altura no va a tener una influencia muy evidente sobre este índice PAFI, ya que las personas que vivimos en altura también vamos a tener una adaptación, ¿no? Y nuestros pulmones van a compensar esta disminución de la presión, por lo cual no se considera tan relevante en la práctica clínica el PAFI ajustado. Entonces, ya conociendo cómo sacar el PAFI, vamos a tener tres tipos de severidades, ¿no? El leve, el moderado y el severo. El leve va a ir de 201 a 300, ¿no? Según el índice de oxigenación que obtenemos de la relación PAFI. El moderado va a ir de 101 a 200 y el severo va a ser menor de 100, ¿no? Siguiente, por favor. Ya bueno, ahora vamos a hablar sobre la fisiopatología de la insuficiencia respiratoria aguda. Se va a deber principalmente a cinco mecanismos, ¿no? El primero va a ser la disminución de la presión inspirada de oxígeno, ¿no? O PO2. Tenemos que ver que este PO2 va a ser un componente de la ecuación para calcular la presión alveolar de oxígeno y se va a calcular mediante la fórmula del cuadro plomo, ¿no? Que va a ser el PO2 va a ser igual a la fracción inspirada de oxígeno por la presión atmosférica menos la presión del vapor de agua, ¿no? Entonces, esta disminución de la PO2 nos va a condicionar a la disminución de la presión alveolar de oxígeno, que va a disminuir la presión arterial de oxígeno y a la vez va a haber un menor aporte de oxígeno al alveolo, ¿no? Como lo podemos ver en la imagen. Al haber un ambiente donde va a haber una menor concentración de oxígeno, va a ingresar menos oxígeno al alveolo, ¿no? Entonces vamos a tener una presión alveolar de oxígeno reducida. Entonces, esta poca cantidad de oxígeno que va a haber en el alveolo va a difundir, ¿no? Hacia el capilar. Y por ende también en el capilar va a haber una disminución de la presión arterial de oxígeno, por lo que vamos a tener una presión alveolar de oxígeno reducida y una presión arterial de oxígeno reducida, ¿no? Por lo cual el gradiente alveolo arterial va a ser normal. Y también va a haber reducción, ¿no? Va a haber hipocapnia. La hipocapnia se va a producir, es el producto de la hiperventilación que va a realizar el paciente, ¿no? Al tratar de introducir más aire, va a sacar también más dióxido de carbono, ¿no? Por lo cual va a haber hipocapnia. Entonces, la disminución de la FiO2 nos va a condicionar
a lo que ya mencioné, ¿no? La disminución de la presión alveolar de oxígeno y disminución de la presión arterial de oxígeno. Este mecanismo fisiopatológico va a ser poco frecuente y se va a ver sobre todo cuando la persona se va a encontrar respirando aire a grandes alturas, ¿no? Como se puede presentar en los alpinistas, donde va a haber disminución de la presión barométrica y por lo tanto también va a disminuir la presión parcial de oxígeno ambiental, ¿no? Y también se puede ver en la intoxicación por gases tóxicos, ¿no? Que van a diluir el oxígeno, sobre todo el monóxido de carbono y el metano. Siguiente, por favor. El segundo mecanismo va a ser la hipoventilación alveolar. Primero, ¿no? Vamos a recordar que la ventilación alveolar va a ser el proceso por el cual se va a hacer el intercambio gaseoso entre el aire ambiental y los alveolos. Es decir, este proceso va a consistir en llevar oxígeno del aire ambiental hacia los alveolos y sacar el dióxido de carbono de la circulación. Esta ventilación alveolar va a depender del volumen minuto, ¿no? Y del volumen del espacio muerto, según la relación que podemos ver en el cuadro plomo, ¿no? La ventilación alveolar va a ser igual al volumen minuto menos el volumen del espacio muerto. Esta fórmula va a ser importante porque nos va a ayudar a sacar, ¿no? La presión arterial de dióxido de carbono. Esto mediante la fórmula que podemos ver en el cuadro crema, donde va a ser igual a la producción del dióxido de carbono en mililitros por minuto sobre la ventilación alveolar. Esto multiplicado por una constante que va a ser de 0.863. Entonces, esta presión alveolar de dióxido de carbono va a depender inversamente de la ventilación alveolar de oxígeno. Entonces, la hipoventilación va a producir un aumento en la presión arterial de dióxido de carbono. Cabe destacar, ¿no? Que en la mayoría de casos la hipoventilación se debe a la disminución de la ventilación del volumen minuto, ya que el aumento del volumen del espacio muerto va a ser raro. Entonces, viendo la imagen podemos ver, ¿no? Que va a haber alguna patología que va a alterar la mecánica ventilatoria. Esto va a hacer que se movilice menos volumen minuto y se va a producir la hipoventilación alveolar, ¿no? Va a ingresar menos oxígeno al alveolo. Entonces, al haber menos oxígeno en el alveolo, también va a difundir menos oxígeno hacia el capilar, lo cual va a hacer también que disminuya la presión arterial de oxígeno. Entonces, como vamos a tener la presión alveolar de oxígeno y la presión arterial de oxígeno disminuidas, vamos a tener un gradiente alveolar arterial normal. Pero en este caso, la presión arterial de dióxido de carbono se va a encontrar elevada, ¿no? Ya que la presencia de la hipoventilación va a hacer que no se saque tanto dióxido de carbono, por lo cual este se va a acumularse en la sangre y nos va a producir la hipercapnia. Entonces, como consecuencia de la hipoventilación, vamos a tener un aumento en la presión arterial de dióxido de carbono y hipoxemia, ¿no? Que va a acompañar siempre al cuadro. Esto se va a presentar sobre todo en las enfermedades que van a afectar a los centros respiratorios del sistema nervioso central, ¿no? O también en enfermedades de los músculos respiratorios o sobredosis de sedantes u opioides, ¿no? Siguiente, por favor. El tercer mecanismo va a ser la alteración de la relación BQ. Este va a ser el mecanismo más importante de la hipoxemia y se va a presentar sobre todo en las patologías vasculares, ¿no? Entonces, en la imagen podemos ver, ¿no? Que en el alveolo del medio, en condiciones normales, la relación BQ o ventilación-perfusión va a ser de 0.8, ¿no? Pero por algunas circunstancias, que se puede ver en la imagen de la derecha, por ejemplo, un trombo, ¿no? Va a obstruir el capilar. Entonces, este alveolo va a estar bien perfundido, pero no va a tener una buena irrigación, por lo cual la relación BQ va a tender al infinito, ¿no? Y esto se le va a conocerse como espacio muerto. Entonces, en este espacio muerto, no va a haber un buen intercambio, ¿no? Y esto nos va a alterar toda la relación BQ, ¿no? Entonces, esto va a cursar con una presión alveolar normal, ¿no? Porque está ingresando el aire normalmente. Pero la presión arterial de oxígeno va a disminuir, por lo cual el gradiente alveolar arterial de oxígeno va a aumentar. Esta, esta, este mecanismo fisiopatológico va a responder bien a la administración de altas concentraciones de oxígeno. Y esta inicialmente no se va a acompañar de hipercapnia, ya que va a haber mecanismos compensadores, pero mientras va a pasar el tiempo ya va a haber una hipercapnia, ¿no? Por la concentración de dióxido de carbono en la sangre. La siguiente, por favor. El cuarto mecanismo va a ser el cortocircuito de derecha a izquierda o el shunt. Como ya sabemos, ¿no? El shunt va a ser una sangre que va a entrar al sistema arterial sin antes pasar por áreas ventiladas del pulmón, ¿no? Es decir, no va a realizar un intercambio gaseoso. La sangre va a tener el mismo contenido de dióxido de carbono y de oxígeno, tanto en la zona arterial como en la zona venosa.
Esto se puede producirse porque el alveolón va a estar normalmente ventilado, ¿no? Pero va a haber alguna interfaz que va a impedir que se realice una buena hematosis, ¿no? Como se puede ver en la imagen, la presencia de moco, de líquido, de sangre o de pus. Moco en el caso, ¿no? De un síndrome de distrés respiratorio de adulto, líquido en el caso de algún edema pulmonar, sangre en las edemas pulmonares cardiogénicos, por ejemplo, ¿no? O el pus en el caso de neumonías. Entonces, en este caso va a haber buen flujo pulmonar y buen flujo alveolar, pero no va a haber un buen intercambio, ¿no? Por lo cual la presión arterial del oxígeno va a disminuir, ¿no? En los capilares y el gradiente alveolar va a estar aumentado. Cabe destacar que este va a ser el mecanismo fisiopatológico donde la hipoxemia no va a mejorar con la oxigenoterapia. Y va a ser el mecanismo principal en la neumonía, en las atelectasis y en los edemas pulmonares. Siguiente, por favor. El quinto mecanismo, ¿no? Y el último va a ser la alteración de la difusión. En este se va a producir una inadecuada hematosis, ya que va a haber algún problema en el espacio entre el alveolo y el capilar, ¿no? Esto sobre todo en problemas de inflamación alveolar, de problemas intersticiales o en fibrosis. Y esto va a generar un obstáculo para que haya una buena difusión del oxígeno. Como se puede ver en la imagen, ¿no? Igualmente vamos a tener un alveolo bien ventilado y una buena perfusión, pero va a haber una interfaz que va a impedir que se realice la buena hematosis, ¿no? Por lo cual vamos a tener una presión alveolar de oxígeno normal, pero con una presión arterial de oxígeno disminuida, por lo cual vamos a tener un gradiente de alveolo arterial aumentado. Y en estos casos va a haber una disminución de la presión arterial de oxígeno, ¿no? Esto producto de la hiperventilación que va a producir el paciente. Y el dióxido de carbono se va a eliminarse mucho más rápido, ya que, como sabemos, el dióxido de carbono va a ser 20 veces más soluble, ¿no? Más difundible que el oxígeno. Y esto se va a difundir más rápido por los alvéolos que van a estar bien, ¿no? Que no van a presentar la alteración, ¿no? A nivel de la membrana de difusión. Entonces, este va a ser el mecanismo fisiopatológico principal de las enfermedades pulmonares intersticiales, ¿no? Siguiente, por favor. Ah, no, perdón. Regresa un favor. Ya. Esto en el reposo los pacientes no van a provocar hipoxemia, es decir, van a estar normal, pero en el ejercicio ya van a presentar los síntomas de la insuficiencia respiratoria, ya que la sangre va a circular mucho más rápido y no van a tener suficiente tiempo para ser oxigenada, ¿no? Además que también en los casos en los que el paciente realice ejercicio, o no con el ejercicio, ¿no? Simplemente pueden presentar los síntomas incluso caminando, ¿no? Esto se va a producirse por el aumento del gasto cardíaco, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, en este cuadrito podemos ver un resumen de las 5 causas, ¿no? De la insuficiencia respiratoria. En primer lugar, todas, como sabemos, van a cursar con la disminución de la presión arterial de oxígeno, ¿no? En todos se va a encontrar baja, pero va a variar la presión arterial de dióxido de carbono. En el caso de la alteración BQ, esta se va a encontrar normal o alta. En el shunt va a estar normal o baja. En la hipoventilación va a estar alta. En la disminución de la FiO2 se va a encontrar normal o baja. Y en la alteración de la difusión va a estar normal o baja también. En el caso del gradiente alveolar arterial, en la alteración BQ en el shunt y en la disminución de la FiO2 va a estar alta, pero en la hipoventilación se va a encontrar normal, ¿no? Igualmente que en la disminución de la FiO2. Algo muy importante dentro del tratamiento va a ser la respuesta al oxígeno, que en todos va a responder va a responder a la administración de oxígeno, excepto en el shunt, donde no va a responder o la respuesta va a ser escasa. Y las patologías ya la veremos más adelante. Siguiente, por favor. Vamos a tener diferentes factores de riesgo que nos van a conducir, ¿no? Al desarrollo de una insuficiencia respiratoria aguda. En primer lugar, vamos a tener la neumonía severa, ¿no? En estos casos, los alvéolos van a estar llenos, ¿no? De moco, por lo cual va a haber una interfaz que va a impedir la buena hematosis. En el caso de la aspiración de contenido gástrico también, ya que esta nos puede producir una neumonía aspirativa, igualmente, ¿no? Generar la interfaz que impida la hematosis. En el caso de sepsis y SIR severo también, ¿no? Ya que en estos casos va a haber alteración multisistémica, ¿no? Y eso generalmente en pacientes en UCI. También la cirugía torácica o abdominal alta, ya que estas van a impedir una buena mecánica ventilatoria, ¿no? Y por lo tanto también nos va a llevar a insuficiencia respiratoria. También las cirugías prolongadas, los traumas torácicos de moderado a severo, y también el traumatismo craneoencefálico y desorden cerebral vascular con Glasgow menor a 8, ¿no? Ya que en estos pacientes va a haber una alteración de los centros respiratorios, ¿no? Por lo cual también le puede llevar a una insuficiencia respiratoria aguda. Y también se puede presentar en pacientes con enfermedad neuromuscular de progresión rápida, ¿no? Como por ejemplo un Guillain-Barré de progresión rápida que
afecta rápidamente a los músculos respiratorios, ¿no? Sobre todo al diafragma y impida, ¿no? Que el paciente pueda respirar con facilidad. Siguiente, por favor. Y bueno, en este cuadrito veremos, ¿no? De manera más clara la etiología. En primer lugar, recordar que la insuficiencia respiratoria aguda no va a ser una enfermedad como tal, sino va a ser un trastorno funcional del aparato respiratorio, ¿no? Consecuencia de alteraciones, ya sean respiratorias, cardiovasculares, neurológicas o traumáticas, ¿no? Y en acá también vamos a poner énfasis en que las causas respiratorias van a ser las más frecuentes. Estas diferentes causas vamos a verlas según el patrón gasométrico y según el gradiente alveolar arterial. Entonces, vamos a tener una insuficiencia respiratoria cuando vamos a tener una presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio. En estos casos tenemos que ver si es que la presión arterial del dióxido de carbono va a aumentar. En el caso esté aumentada y se hace hipoventilación, tenemos que medir el gradiente alveolar arterial. En el caso de este gradiente no esté elevado, nuestra insuficiencia respiratoria se puede deber a depresión del centro respiratorio, enfermedades neuromusculares o a una hipoventilación alveolar central. Pero en el caso de este gradiente alveolar arterial está aumentado, esto se va a deberse a una hipoventilación asociada a otro mecanismo, ¿no? Que no sean los que ya dije. Pero en el caso no haya una presión arterial de dióxido de carbono aumentada, también vamos a ver si es que el gradiente alveolar arterial está aumentado o no. En el caso no esté aumentado, la insuficiencia respiratoria se va a deber a disminución de la fracción del FiO2, ¿no? Esto puede ser por ascenso a grandes alturas o por disminución de la FiO2 inspirada. Pero si el gradiente alveolar arterial va a estar aumentado, tenemos que ver si es que va a corregir con la administración de oxígeno al 100%, ¿no? Si es que corrija o si es que no corrige. En el caso no corrija, la insuficiencia respiratoria va a ser debida a un shunt, ya sea por atelectasias o neumonías, también por edema agudo de pulmón o por un shunt intertorácico. Pero si es que corrige con la administración de oxígeno al 100%, esto va a ser, la insuficiencia respiratoria se va a deber a una alteración de la ventilación perfusión, ¿no? Esto en patologías como el EPID, las enfermedades de las vías aéreas como el asma o el EPOC, o una enfermedad vascular pulmonar, ¿no? Como el tromboembolismo pulmonar. Siguiente, por favor. En cuanto a las manifestaciones clínicas de la insuficiencia respiratoria, tenemos que ver que las manifestaciones se van a presentar por dos puntos, ¿no? Tanto por la enfermedad de base que va a causar la insuficiencia respiratoria y la sintomatología propia de la hipoxemia y de la hipercapnia, ¿no? Pero tomando una importancia especial, vamos a tener a la disnea, ¿no? Que va a ser el síntoma principal en casi todas las causas de la insuficiencia respiratoria. Por lo cual tenemos que valorar el inicio, la rapidez y la progresión de la disnea, ¿no? Entonces, los signos, las manifestaciones dependientes de la hipoxemia, vamos a dividirlas en trastornos del sistema nervioso y en trastornos cardiovasculares, ¿no? En el caso de la hipoxemia vamos a tener incoordinación, motora, somnolencia, estupor y coma en el caso de los trastornos del sistema nervioso central. Y en el caso de los trastornos cardiovasculares vamos a tener inicialmente taquicardia e hipertensión. Pero a medida que la hipoxemia va a empeorar, va a aparecer la bradicardia, depresión miocárdica y finalmente nos va a llevar a un shock cardiocirculatorio, ¿no? Si es que no logramos contener la insuficiencia respiratoria. Y en el caso de las manifestaciones dependientes de la hipercapnia vamos a tener también, ¿no? Trastornos del sistema nervioso central y los trastornos cardiovasculares. En acá hay que recordar que los trastornos del sistema del nervioso central, en el caso de la hipercapnia, van a ser los que van a predominar, sobre todo la desorientación y la somnolencia. Pero mientras va avanzando el cuadro, esto nos va a llevar a obnubilación y a coma, ¿no? Y en el caso de los trastornos cardiovasculares, esto va a depender si es que el paciente va a hacer vasoconstricción o si es que va a hacer vasodilatación, ¿no? Y en ambos casos nos va a producir sudoración facial y torácica, y también va a producir taquicardia, ¿no? En el cuadrito de la derecha también podemos ver, ¿no? Los síntomas más específicos que van a causar tanto la hipoxemia como la hipercapnia. En el caso de la hipoxemia no vamos a tener disnea, taquicardia, cianosis, diaforesis, taquicardia, bradicardia según el avance de la insuficiencia respiratoria, hipertensión, hipotensión también según la progresión, además de incoordinación motora, somnolencia, convulsiones y coma, ¿no? Acá también hay que recordar que otros síntomas clásicos de la insuficiencia respiratoria van a ser el uso de musculatura accesoria, el tiraje costal y el aleteo nasal, ¿no? Esto ya van a ser indicadores de una gravedad de la insuficiencia respiratoria. Y en el caso de las manifestaciones relacionadas con la hipercapnia, vamos a tener a la desorientación, somnolencia, letargia, cefaleas, temblores, acterisis y el coma. Siguiente, por favor. Ya bueno, ahora pasando al planteamiento diagnóstico de la insuficiencia respiratoria, vamos a tener, en primer lugar, ¿no?
tenemos que tener en cuenta que van a haber muchas causas que van a producir, ¿no?, la insuficiencia respiratoria, como ya lo había mencionado dentro de la etiología, por lo cual tenemos que tener una historia clínica bien detallada y esta se debe acompañar de algunas series de exámenes complementarios, ¿no? Esto para confirmar el diagnóstico y poder tratarlo. Entonces, dentro de nuestra historia clínica, esta tiene que ser completa, ¿no? Tenemos que preguntar todo, ¿no? Sobre los hábitos tóxicos del paciente, sobre los medicamentos que va a tomar y, muy importante, va a ser los antecedentes personales, ¿no? Ya que esto nos va a poder direccionar, sobre todo en pacientes que van a tener asma, EPOC, en cardiopatías o enfermedades neuromusculares, ¿no? Esto ya para hacer un diagnóstico correcto, ¿no? El segundo punto a tomar en cuenta va a ser buscar causas desencadenantes de la insuficiencia respiratoria, ¿no? Esto como clínica infecciosa, inmovilización, traumatismos, intervenciones quirúrgicas, los cuales también nos van a ayudar a sospechar de la etiología, ¿no? Y por último, tenemos que identificar los signos de gravedad. Estos van a ser la taquicardia, la taquipnea, la inestabilidad hemodinámica, ¿no? Ya sea si presenta hipotensión o hipertensión. También tenemos que evaluar el uso de la musculatura accesoria, la diaforesis, la confusión y la agitación. En este punto también podemos auscultar al paciente, ¿no? Esto nos puede tener en cuenta si es que el paciente va a presentar estridor, sibilancias, crepitantes o hipofonesis, ¿no? Esto sobre todo cuando va a haber atelectasias, ¿no? O cuando los alvéolos van a tener contenido, ¿no? Lo cual va a disminuir la conducción del aire. La primera prueba de elección va a ser la pulsioximetría, ¿no? Esta va a ser considerada como el quinto signo vital, ya que va a ser un método rápido, no invasivo y va a ser también continuo. Y este nos va a permitir evaluar la saturación arterial de oxígeno de la hemoglobina, ¿no? Y esto nos va a ayudar a medir de manera precisa la oxigenación tisular. Lo malo de la pulsioximetría va a ser que va a tener limitaciones, ¿no? Sobre todo la incapacidad para detectar hipoxemia, ¿no? Ya que cuando los cambios de la presión arterial de oxígeno van a ser muy altos o muy rápidos, no va a detectar no se va a poder detectar el cambio de la saturación de oxígeno en la pulsioximetría, ¿no? En segundo lugar, también vamos a tener la incapacidad para evaluar la ventilación, ya que la pulsioximetría no nos permite evaluar la presión arterial de dióxido de carbono, ¿no? Y también vamos a tener que la pulsioximetría no va a ser capaz de medir la presión arterial de oxígeno, ¿no? Por lo que si solo vamos a confiar en la pulsioximetría, podemos retrasar el diagnóstico de una hipoxemia clínicamente significativa. También hay que tener en cuenta que algunos casos nos pueden dar un valor irreal de la pulsioximetría, sobre todo en pacientes con hipotermia, en hipoperfusión periférica o pacientes con hipotensión, ¿no? También los pacientes con uñas pintadas, ¿no? Ya que el esmalte que se ponen las mujeres, sobre todo en las uñas, va a generar una interfaz también que va a impedir que el lector del pulso oxímetro lea de manera correcta, ¿no?, la saturación. Siguiente, por favor. Otra prueba a pedir, y la más importante e indispensable, va a ser la gasometría arterial. Esta se tiene que pedir siempre para confirmar el diagnóstico de la insuficiencia respiratoria aguda, ya que nos va a permitir medir la presión arterial de oxígeno, la presión arterial de dióxido de carbono, la saturación de oxígeno, el pH y la concentración de bicarbonato en sangre arterial. Además, nos va a permitir evaluar la oxigenación, ¿no? Esto mediante la medición de la presión arterial de oxígeno y la saturación. Y nos va a dar los grados, ¿no?, de clasificación si es que el paciente va a estar en normoxia, hipoxemia o ya en una insuficiencia respiratoria evidente. También nos va a permitir evaluar la ventilación, ya sea si el paciente, ¿no?, si es que se encuentra en alcalosis o en acidosis o alcalosis respiratoria. También nos va a permitir ver si es que el paciente va a estar en hipercapnia, ¿no? Y esto nos va a ayudar para diferenciar si es que va a ser una insuficiencia respiratoria aguda o crónica. Va a ser importante que se tome la gasometría antes, ¿no?, de iniciar la oxigenoterapia, si es que va a ser posible, ¿no? Pero lo importante va a ser que no se retrase el inicio de la oxigenoterapia. Pero lo ideal sería esto, ¿no?, tener una gasometría arterial antes de que se inicie. Hablando de las pruebas de imagen, estas van a ser las tres principales, ¿no? La radiografía, la tomografía y la ecografía. La radiografía no va a ser la prueba básica para acercarnos al diagnóstico. Esto observando los diferentes patrones que podemos observar, ¿no? En el caso de la tomografía nos va a dar imágenes más precisas, ¿no? Y esto nos va a ayudar a un diagnóstico más certero. Además, también mediante la tomografía podemos hacer una angiotomografía, la cual nos va a ayudar en el caso de que estemos sospechando de un tromboembolismo pulmonar. Y en el caso de la ecografía, esta prueba
es muy útil porque va a ser accesible, no es invasora, va a ser rápida y de bajo costo, ¿no? Y además va a ser muy importante porque nos va a permitir ver la evolución del paciente, sobre todo en aquellos pacientes que van a tener contenido, ¿no? Como por ejemplo en pacientes ah, con, por ejemplo, derrames, ¿no? Derrames pulmonares por hemáticos, por ejemplo. Lo malo es que la ecografía va a ser muy operador dependiente. Y otras pruebas también que podemos utilizar son el EKG, ¿no? El EKG sobre todo cuando sospechemos de patologías de origen cardíaco o por ejemplo en el tromboembolismo pulmonar, donde podemos ver el patrón S1Q3T3, ¿no? La fibrobroncoscopia también se puede utilizar en el caso de pacientes con hemoptisis masivas, ¿no? O pacientes con cuerpos extraños, ¿no? Que nos va a ayudar además de identificar la causa, nos va a servir también de terapia. Y en el caso de hemocultivos o cultivos de esputo, sobre todo cuando hay sospechas de infecciones respiratorias, ¿no? Siguiente, por favor. Ya bueno, acabamos de tener los cuatro patrones característicos, ¿no? De la radiografía. En el caso, como va a ser, ¿no? La prueba que vamos a pedir casi siempre en pacientes con insuficiencia respiratoria. Esto se va a dividirse en cuatro patrones, ¿no? Patrones con radiografía normal, como podemos ver en la imagen, en la primera imagen, ¿no? Que dice uno. En estos casos de obtener radiografía normal en pacientes con insuficiencia respiratoria, esta se puede deber sobre todo a crisis asmáticas, a época agudizado, a tromboembolismo pulmonar, a enfermedades neuromusculares, enfermedades de la caja torácica o enfermedades con depresión del sistema nervioso central, o pacientes que hayan inhalado humos o que tengan shunt intropulmonar. En el caso del segundo patrón, va a ser la radiografía con opacidad localizada, como podemos ver en la imagen superior derecha. En el caso que tengamos este patrón, la etiología se puede ver a una neumonía, a una telectasia, a una aspiración, un infarto pulmonar o a una hemorragia localizada. El tercer patrón va a ser la radiografía de opacidad difusa. En el caso de obtener este patrón, la etiología de nuestra insuficiencia respiratoria se puede deber a un edema agudo de pulmón carcinogénico, a un síndrome del distrito respiratorio de adulto, a una neumonitis, hemorragia alveolar difusa, enfermedades intersticiales difusas o a linfangitis carcinomatosa. Y el cuarto patrón va a ser un patrón, ¿no? De patología extraparenquimatosa, en el cual vamos a poder ver, no va a haber afección del contenido pulmonar, pero sí por ejemplo, de las costillas o del espacio pleural, ¿no? Esto se va a deber sobre todo a neumotórax, a derrames pleurales, fracturas costales o deformidades de la caja torácica, ¿no? Es muy importante recordar los patrones porque debido a esto no vamos a poder clasificar la etiología de la insuficiencia respiratoria y así poder tratarla eficazmente. Siguiente. Y bueno, ahora hablando del tratamiento en sí de la insuficiencia respiratoria, vamos a tener principales objetivos muy importantes, ¿no? Que van a ser los cuatro que podemos ver. En primer lugar, tenemos que asegurar la oxigenación del paciente. Tenemos que garantizar la vía aérea, ¿no? Esto siempre valorando si es que se va a necesitar soporte avanzado, ¿no? Por ejemplo, una intubación endotraqueal, si es que el caso de la insuficiencia respiratoria sea muy grave. En tercer lugar, tenemos que tratar la causa y los desencadenantes de la insuficiencia respiratoria. Y por último, tenemos que prevenir las complicaciones, ¿no? Y además hay que recordar que la insuficiencia respiratoria va a ser un agravante de la enfermedad de base, ¿no? Por lo que siempre debemos tratarla en el medio hospitalario. Entonces, en primer lugar, vamos a tener las medidas generales para el tratamiento. Primero tenemos que asegurar la permeabilidad de la vía aérea, ¿no? Esto va, si es que va a haber cuerpos extraños, tenemos que retirarlos, tenemos que aspirar secreciones y debemos intubar al paciente en caso de lo necesite. En segundo lugar, tenemos que monitorizar signos vitales y la saturación de oxígeno, ¿no? Como pasos muy importantes. También algunas bibliografías nos mencionan que en este segundo punto tenemos que poner al paciente en reposo y con la cabecera elevada entre 45 a 90 grados, ¿no? Esto para asegurar que hay una buena relación ventilación-perfusión en las bases pulmonares. Y además en este punto también se debe hacer el electrocardiograma si es que se haya sospecha, ¿no? de alguna patología cardíaca. El tercer punto y el más importante de todo el tratamiento de la insuficiencia respiratoria va a ser la oxigenoterapia, que ya la hablaremos más adelante en específico. El cuarto punto va a ser la canalización de una vía venosa y iniciar la hidratación en el caso sea necesario, ¿no? Y tiene que ser una hidratación adecuada. Esto también para prevenir, ¿no? El encharcamiento del paciente y así agravar el cuadro. El quinto punto de nuestro tratamiento va a ser que tenemos que identificar la causa desencadenante de la insuficiencia respiratoria y tratarla, ya que estas causas, pues, estas patologías pueden aumentar, ¿no? El consumo de oxígeno, sobre todo en aquellas patologías que asocian la fiebre, la agitación o el dolor. Como sexto punto, tenemos que evitar la medicación que deprime el centro respiratorio. En el
Séptimo punto, tenemos que tratar la anemia y la hipotensión, ¿no? Si es que existen, tenemos que tratarlas. Esto para que, si en el caso del paciente tenga anemia, vamos a tener menos eritrocitos, ¿no? Y al tener menos eritrocitos, vamos a tener menos unidades de transporte para que lleven, ¿no?, el oxígeno hacia los tejidos. Y también tenemos que tratar la hipotensión, ¿no? Ya que al haber menos presión, también va a haber un menor flujo hacia los sistemas periféricos. Y por último, tenemos que iniciar una profilaxis de la enfermedad tromboembolítica, ¿no? Y también profilaxis para las úlceras por estrés. Siguiente, por favor. Y bueno, acá hablaremos sobre el tratamiento etiológico, ¿no? Como ya les dije, tenemos que buscar la etiología al mismo tiempo de iniciar las medidas generales. Y una vez que la identifiquemos, tenemos que tratarla específicamente, ¿no? Para que así una vez tratada la etiología, la insuficiencia respiratoria desaparezca. En el caso de tener una obstrucción de la vía aérea, como por ejemplo los cuerpos extraños, tenemos que retirarlos, ¿no? Esto se puede hacer mediante la laringoscopía o también mediante la fibrobroncoscopía. Pero en el caso de esta obstrucción se deba a un edema de glotis, tenemos que usar adrenalina y corticoides, ¿no? Pero si es que esto va a ser grave, ya tal vez podemos requerir una traqueostomía de urgencia, ¿no? En el caso de las exacerbaciones del EPOC, para estos pacientes tenemos que iniciar oxigenoterapia y tratamiento broncodilatador, ¿no? Esto se hace con beta-2 agonistas y con corticoides sistémicos. Además, también se puede iniciar antibioterapia si es que va a haber signos de infección, ¿no? En el caso de que el paciente haya sufrido de una crisis asmática, también se debe iniciar el tratamiento broncodilatador, ya sea con beta-2 agonistas de acción corta en el caso sean casos leves o moderados, o iniciar la corticoterapia en caso sean casos graves, ¿no? Si es que el paciente va a tener un tromboembolismo pulmonar, se tiene que iniciar la anticoagulación, ¿no? Sobre todo con las heparinas de bajos pesos molecular, como la enoxaparina. En el caso del paciente tenga depresión neuromuscular, se tiene que evaluar la necesidad de intubar, ¿no? Iniciar la ventilación mecánica. Y si es que va a tener intoxicación por fármacos, se tiene que administrar su antídoto, ¿no? En el caso del paciente esté intoxicado por benzodiazepinas, se tiene que usar el flumacenilo. Y cuando esté intoxicado por opiáceos, se tiene que usar la naloxona. En el caso del síndrome de distrés respiratorio, en estos casos se inicia, ¿no?, la ventilación mecánica, ya sea invasiva o no invasiva, ¿no? Esto en función a la gravedad del cuadro. Si es que el paciente sufre de edema agudo de pulmón, en estos casos se tiene que iniciar también igualmente tratamiento empírico con oxigenoterapia, con ventilación mecánica no invasiva o invasiva, ¿no? Eso dependiendo del cuadro, de la gravedad del cuadro. Además, inician diuréticos, morfina para calmar el dolor e inotrópicos, ¿no? O vasodilatadores según la estabilidad hemodinámica del paciente. En el caso de que presente neumonía el paciente, ya se tiene que iniciar, ¿no?, la antibioterapia. En el caso de derrame pleural, hemotórax o hidrotórax, en estos casos se tiene que valorar, ¿no?, hacer una toracocentesis diagnóstica o una toracocentesis evacuatoria, ¿no? Esto excepto en los casos de insuficiencia cardíaca, ¿no? En los casos de insuficiencia cardíaca no se hace no se hace drenaje, ¿no?, del contenido. Y en el caso del neumotórax también, ¿no?, dependiendo de la gravedad del cuadro, tenemos que evaluar si es que se va a hacer un drenaje y colocación del tubo de drenaje, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, hablando específicamente sobre la oxigenoterapia, ¿no? Por no decirlo de otra manera, esta va a ser la medida más importante para el manejo de los pacientes con la insuficiencia respiratoria aguda. Y esta oxigenoterapia va a consistir en administrar oxígeno a concentraciones más elevadas que las que se van a encontrar en el ambiente, ¿no? Y cabe destacar que la oxigenoterapia siempre va a estar indicada en los cuadros de insuficiencia respiratoria aguda. Nuestra meta va a ser conseguir una presión arterial de oxígeno mayor a 60 milímetros de mercurio o una saturación mayor a 90%, esto para que los tejidos tengan una buena oxigenación, ¿no? Y también con estas concentraciones de oxígeno vamos a poder revertir o prevenir las consecuencias de la hipoxemia. Entonces, durante la terapia siempre tenemos de monitorizar la eficacia de la terapia, ¿no? Ya sea por la pulsioximetría o el AGA, aunque preferentemente se debería hacer por el AGA. Además, debemos tener cuidado con los pacientes con EPOC, ya que si es que se les administra concentraciones muy elevadas, puede deprimir mucho más la función ventilatoria y empeorar el cuadro en vez de mejorarlo. Entonces, para esta oxigenoterapia vamos a tener sistemas de bajo flujo y de alto flujo, ¿no? Esto de bajo flujo o alto flujo no significa que estos sistemas aporten poca concentración o alta concentración de oxígeno, sino que esto va a depender de los requerimientos del paciente o si es que la concentración que se le administra va a ser variable o va a ser exacta. En el caso de los sistemas de bajo flujo, este no va a ser una mezcla, ¿no?, entre el oxígeno suministrado y el oxígeno del aire ambiental, por lo cual el FIO2 de estos pacientes va a depender
va a depender del patrón ventilatorio del paciente y del flujo que le demos, ¿no? Por lo tanto, este va a ser usado en pacientes que van a estar relativamente estables, ¿no? Como podemos ver en el cuadrito, mediante este sistema podemos administrar flujos, ¿no? De 1 a 4 litros por minuto, obteniendo fíos, ¿no? Al administrar 1 litro de 24, 2 litros obtenemos un fío de 28, 3 litros obtenemos fío de 32 y 4 litros un fío de 36%. Ese sistema va a ser cómodo para el paciente y ya que al solo tener la cánula en las fosas nasales, el paciente va a poder alimentarse y hablar con normalidad, ¿no? Por lo cual el único requisito de estos pacientes va a ser que tengan la vía aérea libre de obstrucciones, ¿no? Que las fosas nasales estén libres para que así el aire pueda ingresar de manera correcta. Dale un clic, por favor. Este va a ser, ¿no? El sistema. Los dos tubitos que podemos ver, estos van a ingresar en las fosas nasales y por ahí el paciente va a poder respirar, ¿no? Tanto el aire que le administremos como el aire ambiental. El siguiente sistema va a ser la mascarilla simple. Este sistema va a lograr alcanzar concentraciones de oxígeno de hasta 60%, ¿no? Esto cuando lo administremos a volúmenes de 7 a 8 litros, ¿no? Como se puede ver. Cuando administramos de 5 a 6 podemos obtener un fío de 40, de 6 a 7 un fío de 50 y de 7 a 8 un fío de 60. Este se debe usar sobre todo cuando las fosas nasales no van a poder usarse, ¿no? Debido a obstrucciones o a pólipos, por ejemplo, ¿no? Esto y también se va a utilizar las mascarillas simples cuando se requieran volúmenes superiores a los 5 litros, ya que las cánulas nasales no van a pesar de que le aumentemos más de 5 litros, no va a ofrecernos un fío mayor de 36%. Lo malo de este sistema va a ser que son muy ajustadas y van a generar incomodidad al paciente, ¿no? Por ejemplo, no le va a poder no le va a permitir alimentarse. Un clic, por favor. Este es el sistema, ¿no? Este va a ir ajustado con la liga, ¿no? Que va a tener atrás. Y esto va a permitir un mayor cierre, ¿no? Y así el oxígeno va a poder ingresar directamente hacia las fosas nasales o hacia la boca. Y por último vamos a tener la mascarilla con reservorio, ¿no? La mascarilla con reservorio nos va a ayudar a conseguir un fío alto, ¿no? Pero eso también con concentraciones de flujo altos, ¿no? Como podemos ver en el cuadrito, con administración de 10 a 15 litros podemos obtener un fío de 90 hasta 100%, ¿no? Eso también va a depender del sistema que se use, ya que va a haber mascarillas con reservorio de reinhalación parcial y mascarillas sin reinhalación. En el caso de las mascarillas de reinhalación parcial, esta nos va a llegar a obtener hasta un fío de hasta 60-80%. Y las mascarillas que no van a tener reinhalación nos da un fío de 80 a 95%. Incluso se dice que llega a tener un fío de 100% siempre y cuando el ajuste facial sea perfecto, ¿no? Que no entre aire ambiental, que no haya ninguna abertura por el cual entre aire ambiental, ¿no? A la cámara. Entonces, dale un clic, por favor. Y como podemos ver, ¿no? El dispositivo va a ser como una mascarilla simple, pero va a tener un reservorio, ¿no? Este reservorio va a acumular el oxígeno, ¿no? Esto para que el paciente tenga un buen flujo inspiratorio y esto también va a ser a la demanda que el paciente requiera, ya que nosotros normalmente administramos el oxígeno, ¿no? Y dependiendo de la ventilación del paciente, este va a respirar el volumen que se concentra en la bolsa, ¿no? Este dispositivo también es incómodo, ya que no le va a permitir al paciente hablar cómodamente o, por ejemplo, alimentarse, ¿no? Y además, los pacientes que utilizan este sistema van a tener un riesgo de aspiración elevado, ya que en el caso de que vomiten, no va a tener, ¿no? Por dónde salir el vómito y se lo pueden aspirar, ¿no? Y causarles una neumonía aspirativa y empeorar el cuadro, ¿no? Este va a ser un buen tratamiento a corto plazo y se dice que no debe utilizarse mayor de 24 horas, ¿no? Ya que si es que el paciente no responde con la máscara con reservorio en más de 24 horas, son candidatos especiales para la intubación endotraqueal. Siguiente, por favor. Y en el caso de los sistemas de alto flujo, estos sistemas aportan una concentración constante y fija de oxígeno. Y esta cubre la totalidad del flujo que necesita el paciente, ¿no? Por lo que también se les denomina dispositivos de concentración fija. En estos casos, el FIO2 va a ser independiente del patrón ventilatorio del paciente, ¿no? Este va a ser siempre exacto. Es decir, el FIO que nosotros le queramos dar va a ser el FIO que va a recibir el paciente, ¿no? Dentro de estos sistemas vamos a tener a dos, que van a ser las mascarillas Venturi y a las cánulas nasales de alto flujo. En el caso de las mascarillas tipo Venturi, estas van a ser mascarillas que van a tener como un dispositivo de cierre, ¿no? A los que en la imagen se puede ver, ¿no? Esos como tubitos de colores.
Estos tubitos nos van a permitir regular, ¿no? El FiO2 el flujo y el FiO2 que vamos a querer que el paciente tenga, ¿no? Mediante estos tubitos vamos a controlar el flujo de aire mediante la regulación de la apertura, ¿no? De la válvula, ya que los diferentes colores van a tener un diferente tipo de abertura, ¿no? Y así vamos a obtener concentraciones de oxígeno que van a ir de 24 a 60%, ¿no? De FiO. Entonces, en el caso de la válvula celeste, esto nos va a ofrecer un FiO de hasta 24%, administrando 3 litros por minuto. En el caso del blanco, nos va a dar FiO de 28% con administración de 4 litros por minuto. El naranja nos va a dar 31% de FiO cuando administremos 6 litros por minuto. El amarillo nos va a dar 35 cuando administremos 8 litros por minuto. El rojo nos va a dar 40 cuando administremos 10 litros por minuto. El rosado nos va a dar 50 cuando administremos 12 litros por minuto. Y el verde nos va a dar un FiO de 60% cuando administremos 15 litros por minuto, ¿no? Y por último, las cánulas de alto flujo. Estos sistemas, ¿no? nos van a dar incluso concentraciones de un 100% de FiO2, siempre y cuando administremos concentraciones muy altas de oxígeno, ¿no? Como por ejemplo 60 litros por minuto. Como se puede ver en el cuadrito, ¿no? Se puede administrar flujos de 20 a 60, dándonos un FiO de 21 al 100%, ¿no? Estos sistemas van un momento, por favor. Ya bueno, en el caso de las cámaras de alto flujo, ¿no? Estos sistemas van a calentar y humidificar el flujo del aire, ¿no? Antes de ser administrados. Y calentar y humidificar el aire nos va a ayudar a disminuir la resistencia de la vía aérea, ¿no? Y además que va a ejercer un cierto grado de presión positiva, lo cual nos va a ayudar a que los alvéolos no se colapsen al final de la respiración. Siguiente, por favor. Ya bueno, la ventilación mecánica. Tenemos que considerar que el paciente ingrese a ventilación mecánica en caso de que persista la insuficiencia respiratoria. Aún hayamos usado la mayor cantidad de flujo, ¿no? Por los dispositivos que habíamos mencionado, ¿no? Y esta va a estar indicada especialmente en pacientes con hipoxemia refractaria con un PAFI menor de 200, en aquellos pacientes que van a tener una frecuencia respiratoria mayor a 40 o menor a 8 por minuto, en pacientes con signo de deterioro clínico neurológico, en casos de fatiga diafragmática, en pacientes con un volumen tidal menor a 5 cc por kilogramo, una capacidad vital menor a 10 mililitros por kilogramo, ¿no? En pacientes en los cuales la presión arterial de oxígeno va a aumentar de 10 a 15 milímetros de mercurio, aún estén en oxigenoterapia, en pacientes con acidosis respiratoria, en pacientes con un BF1 menor a 10 mililitros por kilogramo y en pacientes con shock profundo. Siguiente, por favor. Y bueno, la ventilación mecánica no invasiva va a ser una opción a la ventilación mecánica invasiva, ya que esta nos va a dar un soporte ventilatorio a través de la vía aérea superior, pero aplicando una interfaz externa, ¿no? Como que en estos casos podría ser una mascarilla facial, una mascarilla nasal, un casco, ¿no? Como podemos ver en las imágenes. La primera imagen sería una mascarilla facial y la segunda imagen sería un casco, ¿no? Esta va a ser una forma muy importante para poder retrasar, ¿no? La ventilación mecánica invasiva. Y los beneficios de utilizar la ventilación mecánica no invasiva va a ser que nos va a reducir la intubación, la frecuencia de intubación endotraqueal, va a reducir las complicaciones relacionadas a la sedación, además de reducir la tasa de mortalidad, también reduce la estancia hospitalaria y el consumo de recursos, ¿no? Y en el cuadrito de la derecha podemos ver las indicaciones, ¿no? Para el uso de ventilación mecánica. Se puede utilizar en todos los casos que podemos ver, pero va a ser importante sobre todo en las dos primeras causas. En los casos de exacerbación grave del EPOC, ¿no? En pacientes con un pH menor a 7.35 y una presión de CO2 mayor a 45. Y en el caso del edema agudo de pulmón cardiogénico. Esos van a ser las causas más recomendadas para que se pueda utilizar la ventilación mecánica no invasiva. Siguiente. Siguiendo con la exposición, pasamos a lo que es crisis asmática. En una crisis asmática va a haber un deterioro de la situación clínica basal del paciente que va a implicar la necesidad de administrar tratamiento específico. También tiene otras denominaciones como agudización, exacerbación o ataque de asma. La crisis de asma puede identificarse por un aumento de síntomas, por la necesidad de medicación de alivio y un deterioro de la función pulmonar. Según la rapidez de instauración, se va a dividir en instauración rápida en menos de 3 horas y instauración lenta, es decir, en días o semanas.
En la instauración rápida se va a dar por una broncoconstricción y hay mayor gravedad inicial y riesgo vital, pero la respuesta terapéutica es más rápida. Puede estar desencadenados por alérgenos inhalados, fármacos, alimentos o estrés emocional. A diferencia de la instauración lenta, que representa más del 80% de las crisis que van a urgencias, se va a dar por una inflamación. Entonces, la respuesta terapéutica es más lenta. Frecuentemente se da por infecciones respiratorias de las vías superiores o un mal control de la enfermedad. En la gravedad, la intensidad es variable y puede ser muy leve, con síntomas a veces indetectables por el paciente, o muy graves, con compromiso vital inminente. En el riesgo vital están los factores que aumentan la... Disculpe. En el riesgo vital están los factores que aumentan la probabilidad de padecer una crisis vital. Como vemos en el cuadro, los factores de riesgo están relacionados con características de la crisis actual y de las pasadas. También están relacionados con el adecuado control de la enfermedad crónica y con la presencia de una comorbilidad. La evaluación de la gravedad va a determinar lo que es el tratamiento y se va a realizar en 2 etapas. La primera es la evaluación inicial o estática pre-tratamiento y la segunda es la evaluación dinámica o post-tratamiento. En la evaluación inicial se va a identificar los síntomas y signos y también se va a identificar el grado de obstrucción al flujo aéreo, como podemos ver en la 9ª celilla, de acuerdo con el volumen expiratorio forzado en el primer segundo y del flujo expiratorio máximo. Este cuadro que vemos nos va a ayudar a establecer el nivel de gravedad. Como podemos ver, en una crisis leve, el paciente puede hablar, pero va a tener dificultades en párrafos y tiene un trabajo respiratorio al esfuerzo. Tiene una frecuencia cardíaca menos de 100 y una frecuencia respiratoria menos de 20. En una crisis moderada, el paciente tendrá dificultades al hablar frases y tiene un trabajo respiratorio al habla. También tiene una frecuencia cardíaca de 100 a 120 y una frecuencia respiratoria de 20 a 30. Y en una crisis grave, el paciente tiene dificultades al hablar palabras y tiene un trabajo respiratorio del reposo, frecuencia cardíaca mayor a 120 y una frecuencia respiratoria mayor a 30. La presencia de síntomas y signos que pertenecen a una crisis vital, como podemos ver en el cuadro, nos va a obligar a considerar la posibilidad de ingreso a unidad de cuidados intensivos. En el tratamiento, aquí el objetivo es salvaguardar la vida del paciente, revirtiendo la obstrucción al flujo aéreo. Posteriormente, se debe revisar el plan terapéutico para prevenir nuevas crisis. Las crisis leves se pueden tratar en casa por el paciente y en centros de atención primaria. En la crisis leve, se debe incluir la administración de broncodilatadores agonistas beta-2 adrenérgicos de acción corta, como el salbutamol, y glucocorticoides inhalados u orales si no responden a los agonistas beta-2 adrenérgicos. Aquí no es necesario añadir lo que es el bromuro de hipratropio en las crisis leves, ni deben prescribirse antibióticos de forma rutinaria. El salbutamol se emplea de 2 a 4 inhalaciones con cámara de inhalación cada 10 a 15 minutos durante la primera hora. Si en las primeras 2 horas del tratamiento se constata una evolución favorable, es decir, la desaparición de los síntomas y el flujo expiratorio máximo es superior al 80% del mejor valor personal del paciente, se mantiene a 2 inhalaciones durante 3 a 4 horas y no van a ser necesarios más tratamientos. Pero si hay una falta de respuesta, se tiene que derivar al paciente al servicio de urgencias. Los glucocorticoides sistémicos se van a usar cuando no hay una respuesta a los beta-2 adrenérgicos de acción corta y deben administrarse lo más rápido posible, especialmente si el paciente está tomando ya glucocorticoides, si el paciente ha tratado ya sin éxito su pérdida de control previa con otras opciones terapéuticas y si existen antecedentes de crisis previas que requirieron glucocorticoides orales. La dosis diaria de prednisona es de 0,5 a 1 miligramo por kilogramo de peso, máximo 50 miligramos, manteniendo la misma dosis entre 5 a 7 días. En el tratamiento de una crisis moderada y grave, aquí va a ser necesario la administración de oxígeno con el objetivo de alcanzar una saturación superior al 90%. El salbutamol se va a administrar a través del cartucho presurizado con cámara de inhalación y se da 4 a 8 inhalaciones cada 10 a 15 minutos durante la primera hora. Y si no hay respuesta, se pasa a lo que es la prednisona, 50 miligramos vía oral.
Continuando con la crisis moderada grave, los glucocorticoides sistémicos aceleran la resolución de las crisis y es importante en la primera hora del tratamiento porque su efecto comienza tras 4 a 6 horas después de la administración. Se indica cuando no se va a observar una mejoría tras la primera dosis del SABA, si el paciente ya estaba tomando la medicación o si ya hubiera padecido unas crisis anteriores en las que hubiera requerido esta medicación. En cuanto a la vía de administración es oral o intravenosa, aunque la intravenosa es una vía que se usa cuando ya el paciente tiene una disnea intensa que le impida la deglución o presente vómitos o se encuentre en ventilación mecánica. La dosis diaria es de 50 miligramos de prednisona en dosis única durante 5 a 7 días. Y en el caso de las tefilinas, no deben ser usadas en las crisis porque tienen menor eficacia. El sulfato de magnesio se ha dado a algunos pacientes con obstrucción grave, por ejemplo, cuando tienen un volumen expiratorio forzado de 25 a 30% o en casos de hipoxemia persistente, que se da una dosis única de 2 gramos en perfusión. También algunos artículos mencionan que el sulfato de magnesio inhalado en las agudizaciones graves, agregado al SABA o el SABA más bromuro de hipratropio, tiene un beneficio en las crisis. Siguiente, por favor. En cuanto al fracaso del tratamiento, la ventilación mecánica no invasiva puede ser una opción en las crisis graves resistentes al tratamiento y mejora la frecuencia respiratoria, la disnea y la obstrucción por efecto directo de la presión positiva o indirectamente al contribuir a una mejor distribución de los aerosoles. También se debe hacer una buena vigilancia en cuanto se necesite la ventilación mecánica invasiva en los pacientes que tengan un compromiso vital inminente. Siguiente, por favor. Para los criterios de hospitalización, la decisión de ingresar al paciente debe realizarse en las 3 primeras horas del inicio de tratamiento de la crisis, ya que los periodos de monitorización superiores rara vez se van a modificar. En cuanto a la evaluación del estado clínico y de la función pulmonar que ha sido realizada en la primera hora de evolución, ya puede permitir predecir la necesidad de la hospitalización. Como se ve en la tabla, los criterios de ingreso hospitalario o de UCI son los siguientes. En cuanto a los criterios de ingreso hospitalario, los pacientes se encuentran sintomáticos después del tratamiento. También cuando necesitan oxígeno para mantener una saturación mayor del 92% o un flujo expiratorio máximo menos de 60 después del tratamiento. Si está entre 50 y 70, se le observa mínimamente por 12 horas y también ingresan pacientes en caso de presentar un compromiso vital previo con antecedentes de intubación y ventilación o hospitalización por asma reciente. Un criterio de ingreso más es el fracaso ambulatorio con corticoides orales y comorbilidades respiratorias. En cuanto a los criterios de ingreso a UCI son la parada respiratoria, una disminución del nivel de conciencia con saturación de oxígeno menor a 90% a pesar del oxígeno suplementario y la necesidad de soporte ventilatorio. Siguiente, por favor. En cuanto a los criterios de alta hospitalaria, no hay parámetros exactos para dar de alta a los pacientes, por lo que es importante la observación clínica y la saturación de oxígeno. El paciente es dado de alta cuando mantiene un tratamiento que pueda hacer en su domicilio, tiene síntomas escasos o ha reducido la necesidad de medicación de rescate. También es importante tener pruebas de función pulmonar como una espirometría o la determinación del flujo expiratorio máximo. Como se ve en el logaritmo sobre el destino de los pacientes en función de la gravedad de la crisis del asma, en la crisis leve a moderada, los valores de volumen expiratorio forzado en el primer segundo o flujo expiratorio máximo es mayor de 70 y con mínima sintomatología pueden ser criterio de alta, pero si estos valores están entre 50 y 70%, que se podría dar en una crisis grave, hay que considerar otros posibles factores de riesgo y una reevaluación. Por ejemplo, en caso de persistencia de síntomas después del tratamiento o un flujo expiratorio menor de 60% después del tratamiento, también en antecedente de crisis de asma vital o de intubación y fracaso del tratamiento con glucocorticoides orales y que tengan comorbilidades. En caso de estos pacientes no se les da de alta. Además, antes del alta se debe comprobar la técnica de inhalación, como se verá en este video. El 70% de los pacientes no usa correctamente su inhalador.
Hoy aprenderemos a usarlos paso a paso. Coja el inhalador colocando el dedo pulgar abajo, a la altura de la boquilla, y el dedo índice arriba. Retire la tapa. Muévalo por unos segundos. Ahora, expulse o bote el aire de sus pulmones. Coloque el inhalador en la boca y cierre los labios bien apretados alrededor de la boquilla. Presione para disparar y al mismo tiempo tome el aire profundamente por la boca. Mantenga el aire por 10 segundos. Ahora, bote el aire. Si su médico le indicó una inhalación más, repita todos los pasos anteriores. Ahora, coloque la tapa. Es mejor usar el producto con aerocámara. En nuestro próximo vídeo, le enseñaremos a usar el inhalador con aerocámara. Al alta, el paciente no finaliza todavía el tratamiento, por lo cual todos los pacientes tienen que ser valorados antes de los 5 días. También se da en agudizaciones graves antes del mes. Como se observa en la tabla, los criterios de derivación al siguiente nivel asistencial se da en crisis graves o reiteradas y que también necesiten una hospitalización. También en casos de gestación, en una crisis desencadenada, por ejemplo, por AINES, que lleguen hasta la anafilaxia, o también en sospecha clínica que puede dar una poliposis nasal, una rinosinusitis, un reflujo gastroesofágico, apnea, asma o EPOC. Siguiente, por favor. Por último, en cuanto a las recomendaciones, se tiene que realizar una evaluación inicial del paciente con crisis de asma que va a incluir el análisis de riesgo vital, también del nivel de gravedad y del grado de obstrucción al flujo aéreo. También se le tiene que clasificar a estos pacientes en uno de sus 4 niveles de gravedad, leve, moderado, grave o vital, y que van a depender de los signos y grado de la obstrucción del flujo aéreo. También es necesario ver el nivel de obstrucción del flujo aéreo, que se va a medir por la espirometría o la medición del flujo expiratorio máximo, y también en las crisis de asmas leves se recomienda el tratamiento con agonistas beta-2 adrenérgicos de acción corta, y en los casos de crisis moderadas o graves se les va a recomendar la administración precozmente de glucocorticoides sistémicos y de oxígeno a la mínima concentración que permita una saturación mayor de 90%. Siguiente, por favor. Bueno, siguiendo con la exposición, ahora vamos a hablar acerca del soporte de la vía aérea. Siguiente, por favor. Bueno, como sabemos, ¿no? El manejo de la vía aérea ya, está entendido como la realización tanto de maniobras y la utilización de los dispositivos que estos van a permitir una ventilación adecuada y también segura a los pacientes que lo necesiten. Y por ende, el resultado final de este va a depender de las características del paciente en particular, así como también la disponibilidad de los equipos, la destreza también y habilidades, ¿no? De la persona que vaya a realizar. Y esto va a ser determinante, ¿no? Para la morbilidad y la mortalidad. Ahora, también es importante, ¿no? Para poder realizar un buen manejo de la vía aérea, tener
Consideraciones básicas, ¿no? De la anatomía y como sabemos, el camino, ¿no? que recorre el aire, tanto desde el medio ambiente y llegar a los pulmones, va desde la cavidad nasal o ocasionalmente la cavidad oral, la nasofaringe, la orofaringe, la laringe, está pasando a través de las cuerdas vocales y también la tráquea. Ahora, también debemos tener en cuenta consideraciones anatómicas relevantes, como por ejemplo el plexo de Kieselbach, ¿no? Que esta es una área muy vascularizada, la cual se encuentra, ¿no? En la región anteromedial del septum nasal. Y esta va a estar irrigada por las arterias etmoidales anteriores y posteriores, así como de la arteria esfenopalatina y la arteria palatina y labial superior. Ahora, este lugar es frecuente donde de origen, ¿no? Va a servir de origen a las epistaxis y por lo cual es importante, ¿no? El cual se debe de tener en cuenta ante la necesidad de colocar cánulas nasales o realizar una intubación nasotraqueal. La otra consideración que tenemos que tener van a ser los cóndilos de la mandíbula, que estos no se articulan con la articulación temporomandibular y estas van a dar cuenta de los primeros 30 grados de la apertura bucal. Entonces, más allá de estos cóndilos, ¿no? Se van a luxar hacia la parte anterior y se va a lograr una mayor apertura. Ahora, por ejemplo, la maniobra de protrusión mandibular, esta es utilizada, ¿no? Para poder desplazar la lengua hacia la parte anterior y poder despejar de mejor forma la vía aérea. Y esto requiere de la subluxación de los cóndilos mandibulares y que esto es importante, ¿no? Durante la ventilación con mascarilla facial, así como también de la intubación. Y si, por ejemplo, esto no se va a lograr, obviamente va a ocasionar problemas, ¿no? Para realizar una buena ventilación o una intubación del paciente. Como tercera consideración anatómica vamos a tener a nivel de la faringe, ¿no? La permeabilidad de esta, ¿no? Es mantenida por el tono muscular de los músculos faríngeos. Entonces, si, por ejemplo, se van a utilizar agentes, ya sean sedantes o hipnóticos, estos lo que van a ocasionar van a ser disminuir el tono muscular y por ende, ayudan, ¿no? A que la vía aérea se obstruya. A nivel de la laringe, vamos a observar lo que es el pliegue medio glosoepiglótico, ¿no? El que se ve en la imagen inferior hacia la derecha, que está con un borde celeste. Entonces, sirve, ¿no? De unión a la base de la lengua con la epiglotis. Y cuando se va a ejercer una presión realizada sobre este pliegue, se va a utilizar, ¿no? Con una hoja de laringoscopio curva, va a levantar lo que es la epiglotis y va a exponer a la glotis y por ende va a permitir una mejor visión, ¿no? Adecuada para poder realizar una intubación traqueal. Ahora, en cuanto a los cartílagos aritenoides, estos son responsables, ¿no? Del movimiento de las cuerdas vocales, entonces pueden ser dañados cuando se realiza una inserción de un tubo endotraqueal, el cual va a ser muy grande, ya sea directamente o por isquemia, y por ende van a producir, ¿no? Una lesión laringea permanente. Y como sexta consideración anatómica, tenemos a la membrana cricotiroidea, que esta aproximadamente mide unos 2 centímetros de ancho por 1 de alto y está ubicada entre el cartílago tiroides y cricoides y este va a ser un hito anatómico muy importante porque las técnicas avanzadas de manejo de vía aérea lo van a utilizar, ¿no? Como un punto de entrada para la inserción de los dispositivos quirúrgicos o percutáneos de ventilación. Ahora, acá cabe resaltar, ¿no? Que se recomienda realizar la punción justamente en la mitad inferior de la membrana para que se evite lo que va a ser una lesión de la arteria cricotiroidea, que es la rama de la laringe superior y que esta pues está presente, ¿no? En aproximadamente un 60% de los pacientes. Siguiente, por favor. Bueno, el manejo de la vía aérea, ¿no? En personas que requieren una
asistencia ventilatoria, ya sea por diferentes motivos, sean las causas, por ejemplo, sean accidentales, traumáticos, patológicas o, por ejemplo, en pacientes, ¿no?, que son sometidos a anestesia general o sedación, estos pueden ir, ¿no?, desde una instalación de una simple mascarilla facial, una mascarilla laringea, una intubación endotraqueal, hasta lo que va a ser la cricotirotomía o la traqueostomía. Entonces vamos a ver que existen distintas alternativas, ¿no?, para poder proteger y mantener la vía permeable. Ahora, las técnicas más simples que se van a observar para el manejo de la vía aérea van a incluir lo que es la ventilación con mascarilla facial, esta ya sea con o sin canula orofaringea, también la mascarilla laringea clásica o tubo laringio y también la intubación endotraqueal vía oral. Y dentro de las técnicas más avanzadas, vamos a poder mencionar, ¿no?, lo que van a ser la utilización de la mascarilla laringea de intubación, la videolaringoscopio, el fibroscopio Bonfils, el fibrobroncoscopio, la cricotirotomía o la traqueostomía, la ventilación de traslaringea y la intubación retrógrada. Siguiente, por favor. Ahora, como sabemos, ¿no?, el objetivo principal de todas estas técnicas antes mencionadas es lograr, ¿no?, ventilar al paciente. Entonces, para ello lo más clásico es lo más clásico y lo más frecuente, ¿no?, es disponer de un tubo que está localizado en el interior de la tráquea, una intubación endotraqueal. Entonces, que pues habitualmente es instalado por la vía oral, pero también se ve que existen, ¿no?, como alternativa otras vías, como por ejemplo está la nasal, la cricotirotomía o la traqueostomía. Entonces, para realizar una buena evaluación de la vía aérea, esto no de un paciente, se va a iniciar con lo que va a ser la observación tanto de los rasgos anatómicos como dentro de estos tenemos, ¿no?, la forma y el tamaño de la boca, la nariz, la mandíbula y el cuello. Y también, por ejemplo, la existencia de eventuales masas o alteraciones anatómicas que pudieran alterar el flujo normal del aire desde el exterior hasta los pulmones. Ahora, también se van a ver factores asociados a problemas en el manejo de la vía aérea. Y dentro de estos tenemos, ¿no?, lo que van a ser dificultades previas, también la obesidad, también, por ejemplo, la limitación que va a tener en la apertura bucal, que va a ser menor de 3.5 centímetros, tener una lengua grande, micrognatia, una protrusión de los incisivos superiores, o por ejemplo que la valoración de Mallampati sea de 3 o 4, así como también que presenten, ¿no?, un cuello corto y grueso, y por ejemplo que la distancia tiromentoniana sea menor de 6.5 centímetros, ¿no? Esto que sea con la cabeza hiperextendida, y también la distancia esternomentoniana que sea menor de 12.5 centímetros, esto con la cabeza hiperextendida. Entonces, la valoración o la clasificación de Mallampati, ¿no?, como sabemos, se basa en la cantidad de las estructuras que se van a lograr visualizar en la cavidad oral, ¿no? Esto con el paciente que va a estar frente al observador con la boca abierta y la lengua protruida al máximo. Entonces, se va a catalogar de 1 a 4 según, como lo dije, ¿no?, se logre ver, por ejemplo, las estructuras, los pilares y la úvula completa. Clase 1 hasta clase 4, en el que no se va a lograr visualizar la base de la úvula. Siguiente, por favor. Un momentito, perdón. Bueno, para esto nos va a ser de ayuda, ¿no?, ver algunas definiciones, como por ejemplo, una ventilación difícil, que va a ser, perdón. Como definiciones vamos a tener en cuenta, ¿no?, lo que es una ventilación difícil, que va a ser la imposibilidad, ¿no?, de poder mantener una saturación de oxígeno, esta mayor a un 90%,
o de, por ejemplo, revertir signos de ventilación inadecuada, y esto con una mascarilla a presión positiva y oxígeno al 100%. También la laringoscopía difícil, cuando va a ser la imposibilidad de visualizar, ¿no?, las cuerdas vocales con un laringoscopio convencional, así como también, por ejemplo, intubación endovenosa. Oh, por Dios. Perdón. Ay, estaba hablando sin el micro. Bueno, en las definiciones, como lo decía, la laringoscopía difícil, ¿no? Va a ser esto, ¿no? Justamente la imposibilidad de visualizar las cuerdas vocales con una laringoscopía convencional. Una intubación endotraqueal difícil va a ser cuando la inserción del tubo endotraqueal va a requerir más de 3 intentos o más de 10 minutos, o realizarla en más de 10 minutos. Y la vía aérea difícil va a ser una situación, ¿no?, en la cual, por ejemplo, la persona va a presentar dificultad en realizar la ventilación con mascarilla facial o la intubación endotraqueal o ambos procedimientos. Ay, se me escuchó. Siguiente, por favor. Ahora, en lo que respecta a las técnicas básicas para el manejo de la vía aérea, vamos a tener la ventilación con mascarilla facial. Entonces, dentro de esto, se van a presentar, ¿no?, los predictores que van a ser de dificultad de ventilación con la mascarilla, y dentro de estos vamos a mencionar un índice de masa corporal de 30 kilogramos o más, la presencia de barba, que tenga un Mallampati de 3 o 4, una edad de 57 años a más, un historial, ¿no?, de ronquido y una protrusión de la mandíbula limitada. En esta técnica no se va a utilizar en pacientes que estén despiertos o inconscientes, y también que son incapaces por sí mismos de mantener una adecuada oxigenación. Entonces, aquí es necesario contar con una mascarilla adecuada, la cual, que permita no incluir en ella la nariz y la boca. Ahora, estas mascarillas son transparentes, ¿no?, y van a constar de una conexión universal de 15 milímetros para la bolsa de ventilación, así como también un cuerpo rígido, como vemos en la imagen derecha inferior, y un colchón, ¿no?, o collar inflable circunferencial, que va a distribuir, ¿no?, de forma adecuada la presión que se va a ejercer sobre la cara, ¿no?, para poder señalarla y poder evitar la fuga de aire. Entonces, esta mascarilla se va a colocar desde el puente nasal hacia la boca, recubriéndola, y se va a apoyar la región distal de ella sobre la cresta alveolar dental. Ahora, acá no necesitamos incluir lo que es el mentón. Entonces, si la máscara va a ser muy grande, se va a correr el riesgo, por ejemplo, de apoyarse sobre los globos oculares, y se puede producir, ¿no?, una respuesta vagal. Ahora, la mano que es no dominante se va a utilizar para poder fijar la máscara en la cara del paciente, y la dominante se va a encargar, ¿no?, de lo que es la ventilación con la bolsa. Se va a colocar los dedos pulgar e índice
sobre ella y se va a sellar así la máscara, ¿no? Y se va a poder realizar lo que es la presión necesaria sobre la cara, que vamos a así evitar lo que va a ser una pérdida de aire. Y los dedos, por ejemplo, medio y anular, como está en la imagen, y meñique, se van a utilizar para poder desplazar la lengua, ¿no? Mediante la maniobra de subluxación mandibular. Ahora, si no se va a conseguir la ventilación, se va a sugerir el uso de una cánula orofaringe para poder permeabilizar la vía aérea. Y si, por ejemplo, el paciente no va a poder o va a ventilar de manera espontánea, entonces se va a apoyar la ventilación, esto con volúmenes no mayores a los 500 mililitros y presiones de vía aérea no mayores, ¿no? A las del esfínter esofágico inferior. Para no insuflar, ¿no? El aire en el estómago. Siguiente, por favor. Ahora, en lo que respecta a la intubación endotraqueal, esta técnica es considerada, ¿no? Como el gold estándar para poder asegurar una vía aérea permeable. Y para esto, ¿no? Se van a describir lo que son tres ejes. El eje oral, el faringio y el eje laringio. Entonces se debe de alinear, perdón. Ya, entonces para esto se debe alinear, ¿no? Lo que es el eje faringio con el laringio. Y para esto es necesario poder colocar a nivel del occipucio una almohada o cojín de 10 centímetros, como se ve en la imagen, de espesor. Entonces esto va a lograr levantar la cabeza y poder llevarla, ¿no? A lo que es a la posición del olfateo. Ahora, para poder alinear el eje oral con los otros dos que están ya alineados, entonces se va a realizar lo que es una hiperextensión del cuello en forma delicada, pero esto tiene que ser también firme, ¿no? A la vez. Y de esta manera la exposición de la glotis para la intubación va a ser mejor y va a permitir, ¿no? Realizar la intubación. Ahora, luego se debe introducir lo que es el laringoscopio por la comisura bucal, por el lado derecho y avanzarlo hasta el surco glosoepiglótico, así como también se debe desplazar la lengua hacia la izquierda y poder traccionar el laringoscopio hacia el lado ventral. Esto para lograr, ¿no? La elevación de la epiglotis y poder realizar lo que es la exposición de las cuerdas vocales, como está en la imagen. Entonces, a su vez no se debe dejar de traccionar y se debe insertar el tubo mirando en todo momento, ¿no? El extremo distal hasta verlo atravesar las cuerdas con el bisel paralelo a ellas. Entonces el laringoscopio se debe manipular con la mano izquierda y se debe de introducir el tubo con la mano derecha. Ahora, bueno, todas las técnicas, ¿no? Siempre van a requerir de una práctica para poder realizar un mejor manejo de todos los instrumentos que se vayan a utilizar. Y, por ejemplo, el tubo endotraqueal, va a proveer la mejor protección, ¿no? Contra lo que podría ser una aspiración de sustancias extrañas cuando se va a introducir un tubo con CUF. Siguiente, por favor. En cuanto a lo que es la mascarilla laringia, para poder realizar para lograr, ¿no? Un dispositivo más confortable y menos invasivo que la mascarilla facial y el tubo endotraqueal respectivamente. Entonces, en lo que es el manejo y el soporte de la vía aérea y ahora, para realizar la introducción de lo que es en sí la mascarilla laringia, se va
nos vamos a servir de guía del dedo índice de la mano dominante hacia la hipofaringe. Entonces se va a seguir una curvatura del paladar y se va a impulsar hasta que se sienta resistencia y luego se va a proceder a lo que es inflar el CUF, esto con un volumen de aire, ¿no? Que está determinado para cada número de mascarilla. Ahora, ya en esta posición, debido, por ejemplo, al diseño de este dispositivo, ¿no? La apertura distal generalmente va a quedar lo que es enfrentando a la glotis y esto va a permitir una ventilación adecuada del paciente. Esto se va a poder corroborar cuando se van a observar, por ejemplo, los movimientos torácicos, ¿no? Con la ventilación y la salida del CO2 en la expiración. Ahora, la elección, por ejemplo, del tamaño de la mascarilla laringe va a depender del peso del paciente y también se tiene que recordar que no sella la vía aérea y por lo tanto puede haber una aspiración de contenido gástrico. Siguiente, por favor. En lo que respectan ahora a las técnicas avanzadas para el manejo de la vía aérea, estos no se van a referir a aquellas técnicas en las cuales son de manejo del personal capacitado y entrenado. Estas van a ser más complejas en cuanto a lo que van a ser su aplicación y también van a requerir, por ejemplo, de elementos y de dispositivos que generalmente no se encuentran, ¿no? Fácilmente. Dentro de esto vamos a tener a la mascarilla laringea de intubación o Fast Track, que bueno, este es un tipo especial de mascarilla laringea que está diseñada con el fin de lograr, ¿no? Lo que es la intubación a través de ella. Va a conservar lo que son las características generales de la mascarilla laringea clásica, pero aquí ya también va a tener un tubo que es rígido, a través del cual pues se va a poder insertar un tubo de silicona, el cual tiene que ser anillado y va a permitirnos asegurar la vía aérea del paciente. Ya cuando, por ejemplo, ya se va a lograr la instalación frente a la glotis y se va a conseguir la ventilación del paciente, se va a introducir el tubo endotraqueal. Luego se tiene que retirar la máscara, manteniendo el tubo en posición, con un estilete diseñado, ¿no? Especialmente para esta maniobra, de modo que, por ejemplo, al sacar la máscara, el tubo se mantenga todavía en la tráquea. Siguiente, por favor. Ahora, se tienen los videolaringoscopios, que la finalidad, ¿no? de esto, ¿no? Es visualizar la glotis y así poder introducir el tubo endotraqueal. Esto sin la necesidad de ver directamente la glotis. Van a existir diferentes marcas y modelos. Y estos, bueno, generalmente dicen, ¿no? Que estos requieren de poco entrenamiento, ¿no? Para personas que ya realizan una intubación de una manera tradicional. Pero, por ejemplo, se han reportado complicaciones derivadas, ¿no? De su uso, como por ejemplo una lesión del paladar blando y bueno, aún todavía no hay muchos estudios, ¿no? Para poder encontrar en sí un lugar de manejo de los pacientes difíciles de intubar. Siguiente, por favor. Ahora, la cricotirotomía. Esta técnica, ¿no? Consiste en lo que es la realización de un orificio en la vía aérea, justamente a nivel de la membrana cricotiroidea. Y esto es con la finalidad, ¿no? de lograr una manera para poder acceder a la vía aérea y lograr lo que es la ventilación del paciente. Este va a ser un procedimiento de emergencia y está indicado en aquellas situaciones que van a requerir, ¿no? Un control de la vía aérea en el que no se pueda ventilar a un paciente con mascarilla, no se puede intubar y no se pueda obtener la oxigenación adecuada del paciente por otro medio de rescate.
Van a existir dos técnicas para la realización. Una va a ser lo que es la quirúrgica, en la que se va a realizar, ¿no?, una incisión a nivel de la membrana cricotiroidea, esto con la finalidad de poder exponer lo que va a ser el lumen de la vía aérea y así instalar ya sea, ¿no?, un tubo o una cánula para poder lograr la ventilación. Y la otra técnica es por punción. Ahora, existen, ¿no?, diferentes sets de punción cricotiroidea que van a permitir la instalación, ¿no?, mediante la técnica, ya sea por punción directa, esto de diferentes cánulas que van a permitir la ventilación de emergencia. Esta no va a ser una técnica electiva y las contraindicaciones de este procedimiento son relativas, ¿no? Pero esto ya incluye en menores de 10 años. Ahora, la ventilación translaringea. Este es un procedimiento menos invasivo que la cricotirotomía. Esta tiene menor tasa de complicaciones, pero va a tener un defecto que es no solo de salvataje, ya que no va a poder establecer una vía aérea duradera y segura. Entonces, por lo tanto, siempre va a ser seguido de otro procedimiento, ya sea de una intubación retrógrada, una cricotirotomía o una traqueostomía o cualquier otro método, el cual pues permita no acceder a una vía aérea segura. Y aquí lo más rápido va a ser insertar un catéter en la membrana cricotiroidea y poderlo lograr la ventilación JET. Entonces, así poder estabilizar al paciente y proceder, ¿no?, con una vía aérea definitiva. Aquí se va a tener el problema que va a ser el de la retención del CO2 del paciente. Y en las complicaciones va a destacar lo que es el barotrauma y el enfisema subcutáneo. Y en lo que es la intubación retrógrada, esta está definida, ¿no?, como la inserción de un tubo en la tráquea, la cual va a ser asistida por una guía, el que se va a introducir en la vía aérea desde el exterior al nivel del área pericricoidea. Esto tiene que ser en dirección cefálica hacia la cavidad oral o nasal, esto con la finalidad, ¿no?, de poder dirigir la entrada del tubo endotraqueal a la vía aérea y así poder asegurar, ¿no?, la ventilación del paciente. Esta técnica es de asistencia, ¿no?, a la intubación orotraqueal, porque antes de la aparición de lo que es el fibrobroncoscopio, esta era muy utilizada para las intubaciones vigiles. Entonces, actualmente se utiliza principalmente cuando ya no se dispone de lo que es el fibrobroncoscopio o cuando, por ejemplo, la utilidad de esta ya va a estar limitada, ¿no?, debido a lo que va a ser una cantidad excesiva de secreciones o sangre, lo cual no van a poder permitir la visualización de la glotis. Bien, ya para terminar la exposición vamos a hablar acerca de la secuencia de intubación rápida, la cual viene a ser una técnica que nos... Dianita, ¿cuánto tiempo vas a demorar? Porque ya nos falta 5 minutos. Doctora, trataré de terminarlo en 5 minutos, lo más resumido. Sí, pero tiene que estar bien hecha la exposición, así no nuevamente expones en la siguiente clase. Yo creo que mejor lo dejamos para la siguiente clase y aclaramos todo lo que hemos hablado ahora. ¿Ya? Ya, doctora. Sí, doctora, mejor. Entonces, vamos a hablar un poquito de mal agudo de montaña, creo que ya hemos hecho en la práctica, ¿sí? Entonces, mal agudo de montaña, la causa básica de esta enfermedad es la falta de oxígeno que se va a dar obviamente en zonas de altura sobre los 2000, 2500 metros a nivel del mar, vale decir Arequipa, Puno, Cusco, con recontrarazón, luego el Cerro de los Siete Colores, todo ello, ahí es mucho peor, ¿no? A más altura, mayor o menor concentración de oxígeno, ¿ya? Lo cual, si el organismo no está adaptado a estas zonas de grandes alturas, empieza a haber una serie de cambios fisiológicos, ¿no? Una hipoxemia, la cual va a empezar con tal vez sintomatología muy variable, como es dolores de cabeza, mareos, ¿sí? Apetito disminuido,
Puede haber también síntomas gastrointestinales como dolor abdominal, náuseas, a veces diarreas, ¿ya? Entonces, lo importante para hacer el diagnóstico de mal agudo de montaña es saber que la persona, ¿no? O el paciente viene pues de una zona de nivel cero a la altura, ¿no? Y el mal agudo de montaña se va a dar aproximadamente hasta el cuarto día de haber llegado bueno, a la zona de altura. Si llega a Cusco hasta los 4 días consecutivos a que ha llegado el gringo, ¿no? Va a tener estos efectos de la hipoxemia, ¿no? La cual es, de acuerdo a la escala de Light-Lewis, ¿no? Haciendo una valoración clínica, incluso radiológica en algunos casos, hacemos la calificación para ver si es un mal agudo de montaña leve, moderado o un severo, ¿sí? Entonces, todos los pacientes obviamente que van a empezar con un cuadro leve, ¿no? Y empiezan con estos síntomas neurológicos de cefalea, mareos, y obviamente acuden, no todos, una buena mayoría acuden a un médico, y a veces nosotros confundimos pues, con solamente un dolor de cabeza simple, cuando no es así, es una hipoxemia, ¿no? Entonces, a veces le dan sus analgésicos, lo despachan a casa o a su hotel y el paciente empeora, ¿no? Empeora su cuadro de hipoxemia, pasan a ser hipoxemias severas, ya cursan con edema cerebral, edema en el pulmón, ya pues ese paciente ya requiere un soporte oxigenatorio invasivo, ventilación mecánica. Pues no tenemos que llegar pues a ese extremo. Ustedes como médicos generales que van a hacer y van a estar en contacto con muchos turistas, porque tal vez van a trabajar de inicio en una clínica, entonces asegurarnos ello, ¿no? De que estoy frente a un turista, que su tratamiento básico es oxígeno, no es su sorochis, acetazolamida, paracetamol, su mate de coca, eso no, o sea, esos son coadyuvantes, quieren paliativos, no lo sé, pero su principal tratamiento es oxígeno. Oxígeno de acuerdo al dispositivo que se adecue al paciente, ¿no? Si es una cánula, Venturi, si incluso es una máscara con reservorio, ya se hace un manejo de edema pulmonar, pues edema cerebral, edema de pulmón, ¿sí? Entonces hemos tenido muchos gringos que han llegado a ventilación mecánica, algunos han hecho muerte, y ya, entonces no debemos esperar que pasen esas cosas extremas. Bueno, ya si el paciente o el turista no quiso venir, se fue feliz a su valle, ¿cómo se llama? A los caminos Inca, sí, sabiendo que están con malestares, dolores de cabeza, todo ello, se van a esas caminatas y pues no hay ni cómo salir porque no hay ni carro. Finalmente en el trayecto algunos fallecen y otros llegan a las justas para intubar. Ya, creo que nada más como el agudo de montaña, no olvidarnos que el paciente preguntar, ¿no? ¿De dónde es? ¿Cuál es su origen? ¿Sí? Fácil con los gringos, pero acuérdense que también hay turistas nacionales y con ellos también hay que tener cuidado a la vista, ¿no? En su modo de hablar, en el acento, en el habla, no es pues como el nuestro. Y si te dice, me duele mi cabeza, de inmediato, ustedes lo que tienen que hacer, a ver cuánto de saturación tienes. Y la saturación de ellos debe ser como la saturación a nivel del mar, o sea, de 92 a 94%. Satura 90%, 89%, y ya está desaturando ese paciente. No es como nosotros, ¿ya? Nosotros estamos adaptados a altura, ellos no. Por eso están haciendo un cambio brusco, ¿no? Peor los que llegan ¿cómo se llama? Los que llegan en bus y nunca vinieron al Cusco, peores. Ya jóvenes, entonces vemos ya a la siguiente semana sobre insuficiencia respiratoria aguda, que es un tema bastante importante, ya, y la secuencia de intubación, soporte de vía aérea, que eso en la práctica lo vamos a ver con más detalle. Ya chicos, hasta la siguiente clase. Gracias, doctora. Está Buenas bien, noches. gracias. Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches.